Guardianes del plano astral, conecta con las fuerzas superiores que te protegen. Introducción. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha intuido que no está solo en su caminar por la vida. Más allá de lo visible, más allá de lo tangible y de lo que nuestros sentidos físicos pueden abarcar, existen fuerzas sutiles que nos acompañan, nos protegen y nos guían. Estas presencias han recibido múltiples nombres a lo largo de las culturas: ángeles, ancestros, espíritus tutelares, deidades, aliados invisibles. Aunque las tradiciones varían, la certeza permanece: hay guardianes en planos más elevados que velan por nosotros, y abrirnos a su contacto puede transformar nuestra existencia en profundidad. Este libro nace con la intención de tender un puente hacia esos guardianes del plano astral. El plano astral es el territorio intermedio, la esfera vibracional donde los pensamientos, emociones, símbolos y energías adquieren forma. Allí se encuentran tanto nuestras proyecciones como los seres que habitan en niveles superiores de conciencia. Conectar con este espacio requiere preparación y discernimiento, pero también implica despertar una facultad que ya está en todos nosotros, la capacidad natural de reconocer lo invisible. Lo que aquí propongo no es una teoría abstracta, sino un camino práctico que integra sabiduría espiritual, ejercicios de protección y experiencias de expansión interior. Quizá hayas sentido alguna vez que alguien o algo te salvó de un accidente, o que una decisión inesperada surgió con una claridad luminosa que no parecía venir solo de tu mente. Tal vez en sueños te hayas encontrado con un rostro familiar que transmitía paz, o hayas percibido señales repetidas en tu vida, como números, animales o frases que aparecían en el momento justo. Estas experiencias no son coincidencias sin sentido, muchas veces son formas de contacto, maneras en que los guardianes nos hablan. Este libro te invita a reconocer esas huellas y a cultivar una relación consciente con las fuerzas que ya están a tu lado. La protección energética será uno de los hilos principales que recorreremos. En el plano astral no todo es luminoso. Así como existen guías y guardianes, también hay densidades, proyecciones mentales y entidades que pueden confundirnos. Por ello, antes de lanzarnos a la exploración, aprenderemos a crear escudos, limpiar nuestra energía y mantenernos enraizados. Estos recursos son tan importantes como las llaves que abren puertas, porque nos aseguran un viaje seguro. Sin protección, el explorador corre el riesgo de perderse en espejismos. Con protección, cada paso se convierte en un aprendizaje y una expansión de confianza. Otro eje fundamental será la comunicación. Los guardianes no suelen hablar con palabras humanas, sino con símbolos, intuiciones, sincronicidades y sensaciones sutiles. Aprender a escuchar estas formas de lenguaje requiere paciencia y sensibilidad, pero el esfuerzo se recompensa con la certeza de no estar solo. La soledad se disuelve cuando percibimos que estamos acompañados por presencias que nos desean lo mejor y nos impulsan a desplegar nuestro propósito. El arte de interpretar mensajes astrales, de reconocer cuando un sueño es significativo o cuando una sensación interior es una advertencia, se irá desplegando a lo largo de estas páginas. También abordaremos el vínculo entre los guardianes y la abundancia. Muchas personas reducen la abundancia a cuestiones materiales, pero en realidad se trata de un flujo vital que incluye paz interior, relaciones armónicas, claridad de propósito y prosperidad tangible. Cuando estamos alineados con las fuerzas superiores, nuestra energía deja de dispersarse en miedos y bloqueos, y se abre un cauce de confianza que atrae oportunidades y sincronías. Los guardianes no hacen el trabajo por nosotros, pero nos sostienen, nos fortalecen y nos guían hacia decisiones que multiplican nuestro bienestar. Este no es un camino reservado para unos pocos elegidos. Todos, sin excepción, tenemos la capacidad de entrar en contacto con nuestros guardianes. Lo único que se requiere es disposición, respeto y práctica. A lo largo de este libro encontrarás meditaciones, ejercicios, rituales sencillos y recomendaciones éticas que te permitirán acercarte a esta experiencia de manera gradual y segura. No se trata de generar dependencia hacia lo invisible, sino de recuperar tu soberanía espiritual, de caminar con aliados que respetan tu libertad y amplifican tu luz. El viaje que estás por iniciar es tanto interior como exterior. Interior, porque implica escuchar tu alma, limpiar tus emociones y despertar tu sensibilidad.
Exterior, porque abrirá puertas a un universo más amplio, donde la realidad física se entrelaza con planos de energía y conciencia. Cada capítulo será una guía, una invitación a explorar con cuidado y con confianza. Al final, no se trata de acumular teorías, sino de vivir una transformación que te devuelva la certeza de que nunca has estado desamparado. Los guardianes del plano astral ya están a tu lado. Esta obra es simplemente un recordatorio, una brújula y un manual de viaje. Te invito a caminar sus páginas con mente abierta y corazón dispuesto. Que cada palabra aquí escrita sea una chispa que encienda tu propio contacto, tu propia experiencia directa, porque ninguna verdad espiritual cobra vida hasta que se experimenta. A partir de ahora, comienza el diálogo con lo invisible. Capítulo 1. El misterio del plano astral, mapa de lo invisible. Hablar del plano astral es abrir una puerta a un territorio que, aunque invisible a nuestros ojos físicos, ha sido descrito, explorado y reverenciado por múltiples culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Desde los antiguos sabios de Oriente hasta los filósofos herméticos de Occidente, el astral ha sido entendido como un espacio intermedio, un puente vibracional entre el mundo material y las esferas más elevadas de conciencia. No se trata de un lugar en el sentido geográfico, sino de un estado de existencia donde los pensamientos, las emociones y las energías toman forma y movimiento. Comprenderlo es comenzar a reconocer que nuestra realidad es mucho más amplia de lo que la percepción ordinaria nos permite captar. El plano astral ha recibido múltiples nombres: el mundo de los sueños, la morada de los espíritus, el reino de la imaginación creadora, el espejo de lo divino. Aunque cada tradición lo ha descrito con matices distintos, existe un consenso esencial: es allí donde el alma se expande más allá de las limitaciones corporales y entra en contacto con energías, seres y símbolos que reflejan la verdad profunda de nuestra naturaleza. En este sentido, el astral no es un ámbito ajeno, sino un espejo dinámico que nos muestra tanto nuestras luces como nuestras sombras, nuestras aspiraciones más elevadas y nuestros miedos más ocultos. Cuando alguien sueña con claridad, cuando se desprende del cuerpo en una experiencia extracorporal o cuando en un estado meditativo profundo percibe realidades paralelas, está rozando el plano astral. No es un privilegio reservado a unos pocos iniciados, sino una capacidad humana latente que a veces se manifiesta de manera espontánea. Lo que diferencia a un buscador consciente de alguien que experimenta fugazmente este mundo es la preparación, la intención y el conocimiento. Aprender a orientarse en el astral es como aprender a navegar un océano inmenso. Sin brújula, el viajero puede perderse en corrientes engañosas, pero con práctica y guía, descubre rutas seguras y paisajes que nutren su espíritu. Uno de los aspectos más fascinantes del plano astral es que responde de manera inmediata a la vibración interna del explorador. Allí, el pensamiento no es solo una idea abstracta, sino un impulso creador capaz de moldear formas, escenarios y presencias. Una emoción de miedo puede generar figuras amenazantes, mientras que un sentimiento de amor y confianza abre la puerta a encuentros luminosos. Por esta razón, comprender el astral exige también comprenderse a uno mismo, porque el terreno a recorrer no está separado de la conciencia del viajero. De hecho, muchas tradiciones lo describen como un campo de proyección donde se manifiestan tanto los guardianes protectores como las pruebas que debemos superar. Los guardianes del plano astral habitan en este espacio porque su naturaleza vibracional es compatible con él. No necesitan materia física para existir, sino que se expresan como energía consciente, como frecuencias que pueden adoptar formas reconocibles para ayudarnos a comprender su presencia. Algunos se manifiestan como figuras humanas de luz, otros como animales simbólicos o como voces interiores que transmiten calma. Su misión no es imponer ni controlar, sino acompañar, proteger y orientar. Sin embargo, distinguir a un guardián auténtico de una proyección mental o de una energía confusa requiere desarrollar discernimiento y fortalecer nuestra conexión con lo esencial. En este capítulo inicial, el objetivo es ofrecer un mapa de lo invisible, una introducción al terreno donde más adelante aprenderemos a movernos con confianza. Este mapa no pretende ser absoluto, pues el astral es infinito y adopta tantas formas como conciencias lo exploran.
Pero si puede darnos coordenadas básicas, existen niveles más densos, donde predominan las energías emocionales y los ecos de la mente colectiva, y niveles más sutiles, donde vibran las presencias de amor, sabiduría y claridad. Entre estos extremos se despliegan innumerables capas que el viajero aprende a reconocer con la experiencia. Saber que estas diferencias existen ya es un paso fundamental para no confundir una visión pasajera con un mensaje auténtico de un guardián. El misterio del plano astral radica en que es a la vez interno y externo. Interno, porque refleja nuestras emociones, recuerdos y aspiraciones; externo, porque también es el hogar de fuerzas independientes, de inteligencias que trascienden nuestro yo personal. Esta dualidad nos obliga a entrar con humildad, conscientes de que no todo lo que allí aparece es creación nuestra, pero tampoco todo lo que encontramos debe tomarse como verdad absoluta. El arte de navegar el astral consiste en aprender a reconocer que surge de nuestra psique y que proviene de una fuente superior de sabiduría. Muchos buscadores han encontrado en el plano astral la confirmación de que la vida no se limita a lo material. Allí han recibido mensajes que transformaron su destino, sanaciones profundas, encuentros con seres queridos fallecidos o visiones de caminos que más tarde se cumplieron en la realidad. Pero también hay relatos de quienes, sin preparación, se vieron atrapados en experiencias confusas o perturbadoras. Por eso, antes de lanzarnos a la práctica, es esencial comprender que este mundo, como cualquier viaje, requiere equipaje adecuado, disciplina, protección, apertura del corazón y claridad de intención. Explorar el misterio del plano astral es, en última instancia, un acto de valentía y de amor. Valentía, porque nos invita a enfrentar lo desconocido y a atravesar nuestros propios miedos. Amor, porque el propósito profundo no es la curiosidad o el poder, sino el encuentro con la guía, la protección y la expansión de nuestra conciencia. Cada paso en este terreno invisible es un recordatorio de que somos más que un cuerpo físico, más que una biografía personal; somos seres espirituales capaces de dialogar con lo eterno. Al avanzar en las páginas siguientes, iremos desentrañando poco a poco las claves para orientarnos en este mapa invisible. Este primer capítulo solo abre la puerta y nos muestra que existe un vasto territorio por descubrir. Los guardianes ya nos esperan allí, en ese plano donde la conciencia se expande y la realidad adquiere dimensiones que aún escapan a las palabras. La aventura comienza con reconocer que lo invisible está siempre presente, que no caminamos solos y que cada experiencia astral es un reflejo de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Capítulo 2. Puertas de percepción, cómo accedemos a realidades sutiles. Acceder al plano astral no es una hazaña extraordinaria reservada a unos pocos dotados de facultades sobrenaturales. De hecho, todos los seres humanos, desde el nacimiento, hemos rozado este territorio invisible en más de una ocasión, aunque muchas veces sin darnos cuenta. El astral se abre de manera natural en ciertos estados de conciencia, y lo que necesitamos no es tanto forzar un acceso como aprender a reconocer las puertas que se presentan y a cruzarlas con atención y preparación. Estas puertas de percepción son variadas; algunas se abren durante el sueño, otras en estados de meditación profunda, otras a través de prácticas espirituales, y también existen instantes espontáneos en la vida diaria donde lo invisible irrumpe de manera inesperada. Comprender estas vías es esencial para comenzar a orientarnos en este viaje. El sueño es la puerta más común y la más antigua hacia el plano astral. Cada noche, al cerrar los ojos y desconectarnos de las exigencias de la vigilia, ingresamos en un estado donde el cuerpo descansa y la conciencia se libera de las ataduras físicas. En los sueños, nuestras emociones y pensamientos adoptan forma, pero también entramos en contacto con energías y presencias que no siempre son producto exclusivo de la mente. Las culturas antiguas ya lo sabían; los chamanes, los profetas y los sabios acudían al sueño como un espacio de revelación, y muchas decisiones importantes de la humanidad se tomaron tras visiones nocturnas. Aprender a distinguir entre un sueño común y un sueño astral significativo es parte del entrenamiento que permite reconocer el contacto con los guardianes. Más allá del sueño inconsciente, existe el fenómeno del sueño lúcido. En este estado, la persona se da cuenta de que está soñando y puede tomar cierto control sobre la experiencia.
El sueño lúcido es un puente directo al astral porque abre la posibilidad de explorar con conciencia, de interactuar con símbolos y seres con mayor claridad. No es raro que en sueños lúcidos aparezcan guías, figuras de luz o escenarios que transmiten enseñanzas profundas. La práctica de la lucidez onírica, cultivada con disciplina, permite convertir la noche en un espacio de aprendizaje y comunicación con el plano invisible. Otra puerta fundamental es la meditación. Cuando silenciamos la mente y llevamos la atención hacia adentro, comenzamos a percibir dimensiones que en la vida diaria pasan inadvertidas. La respiración profunda, la concentración en un mantra, la contemplación interior o el simple acto de permanecer en quietud pueden abrir gradualmente la percepción hacia realidades más sutiles. Muchas tradiciones enseñan que en el silencio interior se abren canales hacia el astral y que los guardianes encuentran en ese espacio la oportunidad de acercarse. No es casualidad que meditadores experimentados describan encuentros con presencias luminosas, visiones simbólicas o sensaciones de expansión que trascienden el cuerpo físico. Las experiencias de desprendimiento corporal, también llamadas proyecciones o viajes astrales, son otra de las puertas más conocidas. En estos episodios, la persona siente que se separa del cuerpo físico y percibe su entorno desde otra perspectiva, a veces incluso observando su propio cuerpo en reposo. Aunque para algunos este fenómeno puede resultar desconcertante, en realidad es un mecanismo natural que se puede cultivar con técnicas de relajación, concentración y visualización. El viaje astral consciente abre la posibilidad de explorar directamente el plano invisible, pero requiere preparación y protección, pues no todo lo que encontramos en esas dimensiones es luminoso. No obstante, las puertas al astral no se limitan a prácticas espirituales. La vida cotidiana también ofrece instantes donde lo invisible se filtra en lo visible. Puede suceder en un momento de profunda contemplación de la naturaleza, en el éxtasis que provoca una pieza musical, en la intensidad emocional de una oración sincera o incluso en situaciones límite donde la conciencia se expande repentinamente. Son momentos en los que el velo se vuelve más delgado y percibimos señales, presencias o intuiciones que provienen de un nivel más alto de realidad. A menudo, estas experiencias espontáneas son el primer contacto que despierta en alguien el deseo de comprender y explorar con mayor profundidad. Lo esencial en todas estas puertas de percepción es la actitud con la que se cruzan. Si el explorador se acerca con miedo, ansiedad o simple curiosidad sensacionalista, lo más probable es que se enfrente a proyecciones confusas o a experiencias incompletas. Pero si lo hace con respeto, preparación, apertura y un deseo genuino de crecimiento, entonces el plano astral se revela como un espacio de aprendizaje y guía. Los guardianes no se manifiestan por capricho, lo hacen cuando perciben que existe disposición interior, madurez emocional y un corazón dispuesto a escuchar. Por eso, más allá de la técnica, lo que marca la diferencia es el estado interno. Un practicante que medita con calma y gratitud puede acceder a experiencias profundas con facilidad, mientras que alguien obsesionado con obtener resultados espectaculares puede encontrarse con espejismos. El astral no responde a la impaciencia ni al ego, sino a la vibración que emanamos desde lo más íntimo. Las puertas están ahí para todos, pero cada paso dado con humildad abre horizontes más claros. Acceder a realidades sutiles no significa abandonar el mundo físico ni despreciar lo cotidiano. Al contrario, la exploración astral cobra sentido cuando enriquece nuestra vida diaria, cuando nos ayuda a ser más conscientes, más libres de miedos y más conectados con nuestro propósito. Cruzar las puertas de percepción es aprender a vivir en un universo más amplio, donde lo visible y lo invisible se complementan. El astral no es un escape de la realidad, sino un recordatorio de que la realidad es más vasta de lo que imaginamos. En este capítulo hemos explorado las principales formas de acceso al plano astral, el sueño, la lucidez onírica, la meditación, el desprendimiento corporal y los estados espontáneos que la vida nos regala. Cada una de estas puertas es una invitación a expandir la conciencia y a descubrir la compañía de los guardianes. En los siguientes pasos aprenderemos a reconocer quiénes son esas fuerzas protectoras y cómo se presentan en nuestras experiencias, pero por ahora basta con recordar que las puertas siempre han estado abiertas. Solo necesitamos la disposición de cruzarlas con confianza y respeto. Capítulo 3. ¿Quiénes son los guardianes?
Fuerzas que habitan en la frontera del alma. Hablar de los guardianes del plano astral es acercarse a uno de los misterios más antiguos y universales de la experiencia humana. A lo largo de la historia, en prácticamente todas las culturas, han aparecido relatos de seres protectores que se manifiestan en momentos de peligro, de transición o de búsqueda espiritual. Estos guardianes no son una invención moderna ni una fantasía aislada, sino una realidad que se repite bajo múltiples nombres y formas. Lo que cambia es el lenguaje cultural con el que se les describe, pero lo esencial permanece: existen fuerzas superiores que nos acompañan, nos protegen y nos guían en nuestro viaje por la vida y por dimensiones más sutiles de la conciencia. En la tradición cristiana se habla de ángeles custodios, seres de luz que acompañan a cada persona desde su nacimiento y que intervienen con sutileza para evitar accidentes, inspirar decisiones o brindar consuelo en momentos de desesperanza. En la cosmovisión indígena, los guardianes aparecen como ancestros, espíritus de la naturaleza o animales de poder que transmiten fortaleza y sabiduría a quienes los invocan. En el hinduismo, se mencionan devas y seres celestiales que protegen y guían, mientras que en el budismo encontramos bodhisattvas y entidades compasivas que velan por el despertar de los seres. Lo mismo ocurre en tradiciones chamánicas africanas, donde se reconoce la presencia de fuerzas invisibles que acompañan la vida de la comunidad. Esta convergencia cultural nos muestra que, más allá de los nombres, la experiencia de sentirnos protegidos por presencias superiores forma parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Los guardianes no son simples proyecciones de la mente, aunque nuestra psique pueda darles formas comprensibles. Ellos existen en un nivel vibracional donde la conciencia no necesita materia para expresarse. Algunos adoptan figuras luminosas semejantes a las humanas, otros se presentan como animales, símbolos o incluso como energías sin forma definida que transmiten paz y certeza. La manera en que se manifiestan depende tanto de su naturaleza como de la capacidad perceptiva de quien los recibe. Así, un niño puede ver un guardián como un amigo invisible, mientras que un místico entrenado lo percibe como una esfera de luz o como un guía revestido de atributos arquetípicos. La misión de los guardianes no es imponerse sobre nuestro libre albedrío ni resolver por nosotros todos los desafíos de la vida. Su propósito es acompañar, proteger y orientar, pero siempre respetando nuestra libertad de elección. Intervienen cuando existe un riesgo que podría desviarnos de nuestro propósito esencial, cuando abrimos la puerta conscientemente a su ayuda o cuando necesitamos un recordatorio de que no estamos solos. En muchas ocasiones su presencia es silenciosa, casi imperceptible, pero al mirar hacia atrás reconocemos que ciertas coincidencias, intuiciones o milagros cotidianos llevaban la huella de una guía invisible. No todos los guardianes cumplen la misma función. Algunos se vinculan directamente con la protección energética, ayudando a mantener alejadas influencias negativas en el plano astral. Otros actúan como mensajeros, trayendo claridad en momentos de confusión a través de sueños, señales o corazonadas. También existen guardianes que se especializan en inspirar la creatividad, despertar la confianza o sostenernos en procesos de sanación profunda. Esta diversidad responde a la riqueza de necesidades humanas y al carácter dinámico de la vida espiritual. Así como en el mundo material contamos con amigos, maestros y consejeros, en el plano astral disponemos de un círculo de apoyo compuesto por guardianes que se sintonizan con nuestras circunstancias y aspiraciones. En ocasiones, los guardianes se revelan como ancestros. Son seres queridos que han trascendido la vida física, pero que mantienen un vínculo de amor con nosotros. No permanecen atados al mundo material, sino que desde un nivel superior pueden transmitir fortaleza y orientación. Su función no es arrastrarnos al pasado, sino acompañarnos en el presente con el legado de sus enseñanzas y con la energía de su cuidado. Reconocerlos no significa aferrarse a la pérdida, sino comprender que el amor verdadero nunca muere y que se transforma en una fuerza que sigue guiando. También es común que los guardianes se presenten como arquetipos universales. En sueños o meditaciones pueden aparecer figuras de sabios, guerreros, animales majestuosos o símbolos cargados de energía. Estos arquetipos no son casuales, sino lenguajes que el astral utiliza para transmitirnos mensajes que nuestra mente consciente pueda comprender.
Por ejemplo, un lobo que se presenta en un sueño puede estar señalando la necesidad de fortaleza y discernimiento, mientras que un ave luminosa puede anunciar liberación y nuevos comienzos. Los guardianes utilizan los símbolos porque saben que nuestro inconsciente se comunica en ese lenguaje atemporal. Es importante comprender que los guardianes del plano astral no buscan veneración ciega ni dependencia. Su presencia apunta siempre a fortalecer nuestra soberanía espiritual, a recordarnos que tenemos dentro de nosotros los recursos para crecer y transformar nuestra vida. Un verdadero guardián nunca genera miedo ni sometimiento, sino que inspira confianza, paz y determinación. La forma de distinguir su autenticidad es sencilla. Si la experiencia nos deja más libres, más amorosos y más conscientes, podemos reconocer la huella de un guardián. Si, por el contrario, genera confusión, temor excesivo o dependencia, probablemente estemos frente a una proyección de nuestra mente o a una influencia que no proviene de la luz. En este capítulo hemos descrito quiénes son los guardianes y cómo se manifiestan en la vida humana, pero lo más valioso es abrirnos a la posibilidad de vivir su compañía en carne propia. No se trata solo de aceptar una teoría, sino de reconocer las señales que ya están presentes en nuestra existencia. Al avanzar, aprenderemos a comunicarnos con ellos de manera más clara, a proteger nuestro espacio energético y a recibir su guía con respeto y confianza. Los guardianes habitan en la frontera del alma, allí donde lo humano se encuentra con lo divino, y descubrir su presencia es recordar que nunca hemos caminado solos. Capítulo 4. Ángeles, ancestros y guías, las distintas formas de protección superior. Los guardianes del plano astral no se manifiestan de una sola manera. Su diversidad refleja la amplitud de la experiencia humana y la riqueza de las tradiciones espirituales que han intentado describirlos. En distintas culturas, estos seres se presentan bajo nombres, símbolos y rostros diferentes, pero lo que comparten es su función esencial: acompañar, proteger y guiar al ser humano en su recorrido por la vida y en su exploración de dimensiones más sutiles. Reconocer estas formas es como aprender a leer un idioma que el alma ya conoce, pero que necesita recordar para dialogar conscientemente con lo invisible. Los ángeles son quizá los guardianes más conocidos en la tradición occidental. Se les describe como seres de luz, sin peso material, cuya esencia es vibración pura de amor y sabiduría. No todos los ángeles cumplen la misma función. Algunos son mensajeros que traen claridad en momentos de duda, otros se especializan en custodiar a cada individuo desde su nacimiento y se los conoce como ángeles de la guarda. La relación con ellos no depende de ritos complejos ni de jerarquías religiosas, sino de la apertura sincera del corazón. Quien invoca con confianza y gratitud suele percibir su cercanía a través de sensaciones de calma, sincronías inesperadas o incluso destellos luminosos en estados meditativos. La presencia de un ángel no busca impresionar, sino recordar que la vida está sostenida por fuerzas más grandes que nosotros mismos. En muchas tradiciones indígenas y ancestrales, los guardianes se manifiestan como ancestros. Estos son seres humanos que una vez caminaron en la tierra, que compartieron lazos de sangre, amor o comunidad con nosotros, y que al trascender no se disolvieron en el olvido, sino que permanecen como presencias protectoras. Los ancestros conocen nuestras raíces, comprenden nuestras heridas y celebran nuestras victorias, porque su historia está entrelazada con la nuestra. Honrarlos es una manera de reconocer que no somos individuos aislados, sino parte de una cadena de vida que se extiende más allá del tiempo. En sueños o meditaciones, los ancestros suelen aparecer con rostros familiares, transmitiendo mensajes de orientación o simplemente irradiando fuerza. Su misión no es arrastrarnos hacia el pasado, sino ayudarnos a vivir el presente con mayor dignidad y conexión. Los guías espirituales son otra forma de guardianes. A menudo se presentan como figuras de sabiduría, maestros interiores que orientan en el camino del aprendizaje y la transformación. No siempre son ancestros ni ángeles, sino seres cuya función es acompañar procesos específicos de crecimiento. Algunos guías ayudan a despertar talentos creativos, otros sostienen durante periodos de sanación emocional, y también los hay que acompañan en la búsqueda de propósito de vida. La relación con ellos suele desarrollarse a través de la intuición y la meditación, y aunque no siempre tienen una forma definida, se reconocen por la claridad y la inspiración que dejan tras su contacto.
Un verdadero guía nunca dicta órdenes, sino que ofrece caminos y deja que la persona elija con libertad. En el ámbito de las tradiciones orientales encontramos a los devas, entidades luminosas asociadas con aspectos de la naturaleza y de la creación. Los devas son guardianes de ríos, montañas, bosques, estrellas y elementos. Representan la conciencia viva del universo que se expresa en cada manifestación natural. Entrar en contacto con ellos es reconocer que la Tierra no es un escenario inerte, sino un organismo sagrado donde cada elemento posee inteligencia y propósito. Al caminar en un bosque, al meditar frente al mar o al contemplar el cielo nocturno, es posible percibir la presencia de estas fuerzas que transmiten equilibrio, fortaleza y armonía. Honrar a los devas es aprender a vivir en respeto con la naturaleza y a recordar que formamos parte de un tejido más vasto. Existen también guardianes que se manifiestan en formas arquetípicas ligadas a animales o símbolos. En las tradiciones chamánicas se habla de animales de poder, que son expresiones del espíritu que ofrecen cualidades específicas a quienes los reconocen. El jaguar puede transmitir coraje, el águila visión, el caballo libertad y el búho sabiduría nocturna. Estos guardianes no se presentan como simples figuras externas, sino como reflejos de fuerzas interiores que se despiertan cuando más las necesitamos. Percibir un animal de poder en sueños, meditaciones o experiencias significativas es una invitación a integrar en la vida diaria la virtud que representa. Más allá de las formas, lo importante es entender que todas estas expresiones son adaptaciones que el plano astral utiliza para comunicarse con nosotros de manera comprensible. El ser humano necesita símbolos, imágenes y relatos para asimilar lo que es demasiado vasto para la mente. Los guardianes, al manifestarse como ángeles, ancestros, guías, devas o animales de poder, utilizan un lenguaje que resuena con nuestra sensibilidad. Lo esencial no es la forma concreta, sino la vibración de protección, amor y claridad que transmiten. Es fundamental, sin embargo, ejercer discernimiento. No toda presencia en el plano astral es un guardián auténtico. A veces, las propias emociones proyectan imágenes engañosas y también existen energías densas que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad humana. Por ello, reconocer a los guardianes requiere atención a la huella que dejan. Si la experiencia aporta paz, confianza y libertad, podemos estar seguros de que hemos estado en contacto con una fuerza superior. Si en cambio produce miedo paralizante, confusión o dependencia, es probable que no se trate de un guardián. El criterio más fiable es siempre el fruto que permanece en nosotros tras el encuentro. Los guardianes adoptan muchas formas porque cada persona necesita un camino de acceso distinto. Algunos encuentran inspiración en figuras angelicales, otros en la conexión con los ancestros, otros en la guía interior que se despierta durante la meditación. No se trata de elegir una única visión correcta, sino de reconocer la diversidad de lenguajes con los que lo invisible se comunica. Todas estas formas son rostros de una misma verdad, no estamos solos, y la vida está sostenida por presencias que desean nuestro crecimiento y nuestra plenitud. Comprender esta diversidad nos prepara para abrirnos sin miedo a las experiencias que vendrán. Al reconocer que los guardianes se manifiestan de muchas maneras, dejamos de encasillar lo espiritual en un solo molde y nos disponemos a escuchar con amplitud de corazón. A medida que avancemos, aprenderemos a relacionarnos con ellos de manera práctica y consciente, pero lo primero es aceptar que la protección superior ya existe, que nos rodea constantemente y que se presenta en los rostros que nuestra alma necesita ver para confiar en su compañía. Capítulo 5. Energías densas y pruebas astrales, discernir entre luz y sombra. Explorar el plano astral no es únicamente adentrarse en un jardín luminoso habitado por presencias protectoras y mensajes de paz. Al igual que en la vida terrenal, también allí encontramos contrastes, fuerzas que vibran en frecuencias densas y pruebas que ponen a prueba nuestra claridad y fortaleza interior. Reconocer esta dualidad es indispensable, porque solo con discernimiento podemos avanzar con seguridad y aprovechar las enseñanzas que incluso las sombras traen consigo. Evitar hablar de las energías densas sería como enseñar a navegar sin advertir sobre las corrientes marinas. La luz está siempre presente, pero el viaje requiere preparación y conciencia para no confundir espejismos con verdades.
Las energías densas en el astral no son necesariamente demonios en el sentido tradicional, aunque a veces adopten formas aterradoras. En muchos casos se trata de residuos emocionales acumulados, pensamientos colectivos cargados de miedo, ira o deseo, y proyecciones inconscientes que vagan como nubes en busca de atención. El astral es un campo sensible donde la mente humana deja huellas, y esas huellas pueden adquirir vida propia. Por ello, al adentrarnos sin preparación, corremos el riesgo de toparnos con escenarios que en realidad son reflejos de nuestras propias sombras internas. Comprender esto nos ayuda a ver que el verdadero desafío no siempre está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Hay también entidades cuya naturaleza es más independiente, presencias que se alimentan de la energía de quienes se aproximan sin protección. No es necesario temerlas en exceso, pero sí aprender a reconocerlas y mantener una distancia saludable. Suelen manifestarse generando sensaciones de agotamiento repentino, miedo irracional o confusión mental. En ocasiones adoptan apariencias seductoras para captar la atención, presentándose como guías falsos que prometen poder o conocimiento instantáneo. La clave para discernir es observar cómo nos sentimos después del contacto. Un encuentro con un guardián genuino deja paz y claridad, mientras que una energía densa deja desorientación y vacío. Las pruebas astrales, por otra parte, no siempre son el resultado de entidades externas, sino que muchas veces son escenarios diseñados por la propia conciencia superior para fortalecer al viajero. En el astral, la mente puede presentar desafíos en forma de laberintos, enfrentamientos o figuras amenazantes que en realidad son metáforas de nuestros miedos internos. Superar estas pruebas implica reconocer que lo que parece una amenaza es en verdad un espejo. Cuando logramos enfrentarnos a esas imágenes con calma y determinación, descubrimos que se disuelven, revelando un espacio más luminoso al otro lado. Cada prueba superada abre puertas hacia niveles más elevados de experiencia. Para transitar estas experiencias sin caer en el desánimo, es fundamental cultivar la protección energética. La práctica de visualizar un escudo de luz alrededor del cuerpo, la costumbre de invocar a nuestros guardianes antes de entrar en meditación profunda o el hábito de mantener pensamientos positivos son recursos básicos que actúan como filtros. La vibración que llevamos dentro determina en gran medida lo que encontramos en el astral. Cuando nuestra frecuencia está elevada por la gratitud, el amor o la calma, las energías densas tienen menos posibilidad de acercarse. Al contrario, si ingresamos cargados de miedo o ansiedad, es más probable que atraigamos reflejos confusos. Otra herramienta poderosa para discernir entre luz y sombra es la observación desapegada. En el astral, todo se magnifica, las emociones se traducen en paisajes, los pensamientos en figuras. Si reaccionamos con miedo inmediato, reforzamos la forma que enfrentamos. Si, en cambio, adoptamos una actitud de observador sereno, las imágenes pierden fuerza. Recordar que estamos en un plano donde todo es vibración y que nada puede dañarnos en lo esencial nos ayuda a mantener la calma. Las energías densas solo tienen poder cuando les damos poder con nuestra atención y nuestra creencia. Las pruebas astrales también cumplen una función iniciática. Así como en la vida material enfrentamos dificultades que nos hacen madurar, en el plano astral encontramos retos que fortalecen nuestra voluntad espiritual. Cada vez que reconocemos una ilusión, cada vez que elegimos la confianza en lugar del miedo, damos un paso hacia una relación más consciente con lo invisible. No se trata de eliminar por completo la sombra, porque ella forma parte de la totalidad, sino de aprender a mirarla de frente sin dejarnos dominar. En ese acto de valentía, descubrimos que incluso lo que parecía una amenaza estaba contribuyendo a nuestro crecimiento. Existen relatos de buscadores que, al enfrentar figuras oscuras en sueños lúcidos o en meditaciones, eligieron enviarles amor en lugar de rechazo. Lo que ocurrió después fue sorprendente, las figuras se transformaron en presencias luminosas o se disolvieron dejando un vacío sereno. Este tipo de experiencias muestran que la luz no se combate con violencia, sino con conciencia y compasión. En el plano astral, la energía del corazón es la fuerza más poderosa, capaz de transformar cualquier densidad en oportunidad de aprendizaje. Es importante aclarar que discernir entre luz y sombra no significa volverse paranoico ni vivir en constante alerta.
El astral no es un campo de batalla interminable, sino un espacio de exploración donde existen múltiples niveles de experiencia. La mayoría de las veces, quienes ingresan con una actitud equilibrada encuentran más señales de guía que de amenaza. Sin embargo, conocer la existencia de energías densas y pruebas es parte de la responsabilidad de todo viajero espiritual. Negarlas sería ingenuo, temerlas en exceso sería limitante. El punto medio está en reconocerlas como parte del camino y aprender a transitarlas con confianza. El plano astral es una escuela donde cada encuentro, luminoso u oscuro, tiene algo que enseñarnos. Los guardianes auténticos no nos evitan toda dificultad, sino que nos acompañan a través de ella para que descubramos nuestra propia fuerza. La sombra no es un obstáculo definitivo, sino una maestra que nos recuerda que la luz se expande más intensamente cuando la atravesamos con conciencia. Al aceptar este equilibrio, dejamos de ver el astral como un terreno de amenazas y comenzamos a experimentarlo como un espacio dinámico donde cada paso, incluso entre energías densas, nos conduce hacia mayor claridad. Capítulo 6. Preparación del viajero astral, cuerpo, mente y espíritu alineados. Antes de aventurarse en la exploración consciente del plano astral, es fundamental preparar el terreno interno. Nadie emprende un viaje importante sin asegurarse de tener lo necesario para el camino, y lo mismo ocurre en la travesía espiritual. La preparación no se limita a técnicas de meditación o rituales de protección, sino que involucra un equilibrio integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu se encuentran en armonía. Un viajero que descuida cualquiera de estos aspectos puede sentirse desorientado o vulnerable en el astral, mientras que quien cultiva una base sólida descubre que la experiencia se convierte en un proceso natural, seguro y profundamente transformador. El cuerpo es el primer vehículo con el que contamos. Aunque en el astral nos movemos con un cuerpo sutil, la conexión con lo físico es inevitable, porque la energía fluye entre ambos planos. Mantener el cuerpo cuidado es una forma de asegurar estabilidad. No se trata de alcanzar un ideal de perfección física, sino de sostener hábitos que promuevan vitalidad, una alimentación equilibrada, un descanso suficiente, la práctica regular de respiración y movimiento consciente. El cuerpo responde como un templo que sostiene la experiencia, y cuando está en equilibrio, la mente y el espíritu tienen un terreno más firme desde el cual despegarse. Incluso algo tan simple como estirar los músculos antes de meditar o cuidar la hidratación puede marcar una diferencia en la calidad de las percepciones astrales. La mente es el segundo pilar de la preparación. En el plano astral, los pensamientos adquieren forma con rapidez, y una mente dispersa o cargada de miedo puede generar imágenes que entorpecen la experiencia. Por ello, entrenar la concentración y cultivar la calma son pasos esenciales. La práctica de la meditación diaria, aunque sea durante unos minutos, ayuda a aquietar la corriente mental y a desarrollar la capacidad de enfocar la atención en un solo punto. Esta habilidad se convierte en la brújula del viajero astral, porque permite navegar entre símbolos y energías sin quedar atrapado en ellos. Una mente entrenada también sabe distinguir entre lo real y lo ilusorio, entre lo que proviene de la propia psique y lo que pertenece a un nivel superior de conciencia. El espíritu constituye el tercer aspecto y quizá el más profundo. Preparar el espíritu implica despertar la intención y el propósito con el que se realiza el viaje. No basta con la curiosidad ni con el deseo de experimentar algo extraordinario, lo que verdaderamente abre las puertas del astral de manera clara y luminosa es la disposición interior hacia el crecimiento, la sanación o el servicio. Cuando la intención está alineada con valores de amor, respeto y búsqueda sincera, los guardianes se acercan con mayor facilidad y la experiencia se vuelve más clara. El espíritu preparado es aquel que reconoce la grandeza del viaje y se entrega a él con humildad, sin pretensiones de dominio ni de poder. La preparación también incluye el cultivo de la energía personal. El viajero astral necesita aprender a reconocer su propio campo energético, a limpiarlo y fortalecerlo. Prácticas sencillas como visualizar una esfera de luz envolviendo el cuerpo, repetir afirmaciones de confianza o conectar con la respiración profunda ayudan a elevar la vibración antes de entrar en estados expandidos de conciencia. Estas acciones funcionan como un escudo que filtra las influencias densas y mantiene al explorador en sintonía con frecuencias más elevadas.
La constancia en estos ejercicios transforma la energía cotidiana y fortalece la presencia interior, de modo que la persona no solo se prepara para el astral, sino también para enfrentar la vida diaria con mayor claridad y equilibrio. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la importancia de la emoción. El plano astral amplifica los estados emocionales, y si entramos en él cargados de ira, tristeza o ansiedad, es probable que esas emociones se proyecten en formas confusas. Por eso, la preparación incluye aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones. No significa reprimirlas, sino aceptarlas y transformarlas en energía disponible. La gratitud, la alegría sencilla y la confianza son emociones que facilitan un viaje armonioso. Generar un ambiente propicio antes de cualquier práctica, como encender una vela, escuchar música suave o respirar conscientemente, ayuda a instalar un estado emocional positivo que actúa como llave de acceso. La disciplina juega también un papel importante. El astral no se abre por completo a quienes buscan experiencias rápidas y superficiales, sino a quienes perseveran con paciencia y respeto. Establecer una rutina, aunque sea breve, para cultivar la mente y la energía cada día. Fortalece el canal de comunicación con lo invisible. Así como un músico afina su instrumento antes de interpretar una obra, el viajero espiritual afina su ser antes de entrar en contacto con realidades sutiles. Esta preparación no es una carga, sino un ritual que con el tiempo se convierte en fuente de paz y equilibrio. Finalmente, la preparación requiere un compromiso ético. El plano astral no es un terreno para la manipulación ni para la búsqueda de poder egoísta. Quien se acerca con intenciones de control sobre otros o con deseos de explotación energética se expone a experiencias confusas y a aprendizajes dolorosos. En cambio, quien cultiva respeto, honestidad y compasión descubre que el astral se abre como un espacio de abundancia y sabiduría. La ética espiritual es la brújula que garantiza que el viaje, además de seguro, sea enriquecedor para el alma y beneficioso para el mundo. La preparación del viajero astral es, en última instancia, un proceso de alineación. Cuerpo, mente y espíritu forman una unidad, y cuando trabajan en armonía, la puerta hacia lo invisible se abre de manera natural. Este capítulo no ofrece fórmulas mágicas, sino recordatorios de que la verdadera fuerza proviene del equilibrio interior. Prepararse es tanto parte del viaje como la exploración misma. Quien se dispone con conciencia y cuidado descubre que no hay prisa, que cada paso en la preparación ya es parte del camino, y que los guardianes se manifiestan con mayor claridad cuando encuentran en nosotros un terreno fértil y luminoso para su compañía. Capítulo 7. El arte de la protección energética, escudos, limpieza y enraizamiento. Quien se adentra en el plano astral comprende pronto que la protección energética no es un lujo ni un simple complemento, sino una necesidad básica. Así como en el mundo físico cuidamos nuestro cuerpo con alimentación, higiene y refugio, en el mundo sutil es imprescindible mantener el campo energético fuerte, limpio y enraizado. El astral es un espacio de múltiples vibraciones y no todas son afines a nuestro crecimiento. Existen corrientes densas que pueden distraernos, proyecciones mentales que generan confusión y energías que buscan alimentarse de la atención descuidada. La protección no significa vivir con miedo, sino asumir con responsabilidad que la seguridad interior es la base para que la exploración se convierta en un proceso luminoso y transformador. El primer paso para protegerse es reconocer que cada ser humano posee un campo energético natural. A veces lo llamamos aura, otras veces cuerpo sutil o esfera vibracional. Este campo no es estático, se expande, se contrae y cambia de intensidad según nuestro estado físico, emocional y mental. Cuando estamos tranquilos y en armonía, la energía fluye con claridad, pero cuando estamos agotados, enojados o dispersos, el campo se debilita. La protección comienza con la conciencia de este campo, con la capacidad de sentirlo y cuidarlo como parte integral de nuestra existencia. Uno de los métodos más universales de protección es la visualización de un escudo de luz. Consiste en imaginar que una esfera luminosa nos envuelve completamente, desde la cabeza hasta los pies, creando una barrera vibracional que filtra las energías externas. No se trata de un muro rígido, sino de una membrana viva que permite el paso de las experiencias constructivas y bloquea lo que no resuena con nuestro bienestar.
Practicar esta visualización a diario fortalece la confianza y establece un hábito que se activa de manera natural en situaciones de vulnerabilidad. Con el tiempo, el escudo deja de ser solo una imagen mental y se convierte en una sensación real de protección que acompaña al viajero en el astral y en la vida cotidiana. La limpieza energética es otro recurso esencial. Así como el cuerpo necesita bañarse para eliminar impurezas, el campo energético requiere prácticas que liberen las cargas acumuladas. Estas cargas pueden provenir de nuestras propias emociones, de interacciones con otras personas o de ambientes saturados de tensión. Entre las formas más sencillas de limpieza se encuentran la respiración profunda y consciente, la meditación con intención de soltar, los baños de agua con sal o hierbas, el uso de incienso o sonidos armónicos como campanas y cuencos. Cada cultura ha desarrollado sus métodos, pero lo importante es la intención de purificar, de devolver al campo vibracional su frescura y transparencia. Cuando se realiza con constancia, la limpieza no solo protege, sino que renueva la vitalidad y eleva la frecuencia. El enraizamiento completa el triángulo de la protección energética. Enraizarse significa recordar que no flotamos a la deriva, sino que estamos unidos a la tierra, que nos sostiene con su fuerza vital. En el astral es fácil dejarse llevar por imágenes, emociones o sensaciones expansivas, pero el enraizamiento actúa como un ancla que garantiza el regreso seguro y la claridad de orientación. Una práctica simple consiste en imaginar raíces que descienden desde los pies hacia el centro de la tierra, absorbiendo energía estable y firme. Otra manera es conectar físicamente con la naturaleza, caminar descalzo, abrazar un árbol, respirar conscientemente al aire libre. El enraizamiento no solo protege, sino que equilibra, porque recuerda al viajero que el objetivo no es perderse en lo invisible, sino integrar lo aprendido en la vida concreta. Estas prácticas de escudo, limpieza y enraizamiento funcionan mejor cuando se acompañan de un estado interior de confianza. La protección energética no es eficaz si se practica desde el miedo, porque el miedo debilita el campo vibracional y atrae precisamente lo que queremos evitar. La verdadera fuerza proviene de la certeza de que estamos sostenidos por la vida, de que contamos con aliados invisibles y de que nuestro propio espíritu tiene un poder luminoso capaz de disipar cualquier densidad. Protegerse no es levantar muros de desconfianza, sino encender la propia luz para que brille con tanta intensidad que ninguna sombra pueda penetrar. Los guardianes del plano astral también participan en esta tarea de protección. Cuando los invocamos con sinceridad, su presencia amplifica nuestras defensas y fortalece nuestro campo energético. A veces basta con un pensamiento, una oración o un gesto de apertura para que su influencia se haga sentir. No obstante, ellos no sustituyen nuestra responsabilidad, son aliados que colaboran cuando perciben nuestra disposición a cuidarnos. Es un trabajo conjunto, nosotros cultivamos hábitos de protección y ellos nos refuerzan desde planos superiores. Esta cooperación establece una relación de confianza mutua que hace del viaje astral una experiencia más segura y enriquecedora. La protección energética no se limita al momento de explorar lo invisible. Es un recurso que también transforma la vida diaria. Una persona que aprende a mantener su campo limpio y enraizado se vuelve menos vulnerable a la influencia de ambientes caóticos, discusiones cargadas de negatividad o pensamientos repetitivos que drenan la energía. La misma práctica que protege en el astral sirve para caminar con firmeza en el mundo cotidiano. Así, el arte de la protección se convierte en una disciplina de vida, en una manera de recordar que la energía es nuestro recurso más valioso y que cuidarla es un acto de amor propio. En definitiva, el arte de la protección energética no busca encerrarnos, sino liberarnos. Cuando sabemos que estamos seguros, nos atrevemos a explorar con confianza, a abrirnos a lo nuevo y a reconocer la grandeza de lo invisible. El escudo, la limpieza y el enraizamiento no son rituales complicados, sino recordatorios simples de que la luz está en nosotros y que siempre podemos recurrir a ella. Con estas herramientas, el viajero astral se adentra en el misterio no como un aventurero temeroso, sino como un buscador consciente que sabe que la seguridad nace de la unión entre la fuerza interior y la guía superior. Capítulo 8. Primer contacto, señales, sueños y sincronicidades. El primer contacto con los guardianes del plano astral rara vez se produce de manera espectacular.
No suele manifestarse con visiones deslumbrantes ni con voces que irrumpen desde lo invisible para dar instrucciones claras. Más bien se presenta en lo sutil, en lo pequeño, en los destellos que pasan inadvertidos para la mente apresurada pero que la sensibilidad despierta reconoce como mensajes. El mundo astral se comunica en un lenguaje simbólico y delicado, y quien aprende a escuchar ese lenguaje descubre que la presencia de los guardianes ha estado allí desde siempre. El contacto no es una irrupción repentina, sino una revelación gradual de lo que ya nos acompaña. Las señales son una de las formas más frecuentes en que los guardianes se hacen sentir. Pueden aparecer en objetos cotidianos, en encuentros aparentemente casuales o en repeticiones que llaman la atención del observador. Un número que se repite constantemente, un animal que aparece en circunstancias significativas, una canción que suena en el momento preciso o una frase leída en un lugar inesperado pueden ser la manera en que lo invisible se abre paso en lo visible. Lo que distingue a una señal de una simple coincidencia es la resonancia que produce en el interior. Si algo nos detiene, nos emociona o nos invita a reflexionar, es probable que estemos frente a un mensaje. Los guardianes no buscan complicarnos con acertijos imposibles, sino recordarnos que la vida está impregnada de guías cuando prestamos atención. Los sueños constituyen otro canal privilegiado de contacto. Durante el descanso, la conciencia se libera de las ataduras rígidas del mundo físico y se abre con mayor facilidad al plano astral. En ese espacio, los guardianes pueden acercarse sin las limitaciones que impone la vigilia. A veces lo hacen de forma simbólica, a través de imágenes que transmiten emociones poderosas, otras veces se presentan con rostros familiares o como figuras de luz que generan calma. El reto está en distinguir entre un sueño ordinario, que simplemente procesa lo vivido durante el día, y un sueño significativo, que deja una huella de claridad o de transformación al despertar. El recuerdo intenso, la sensación de realidad superior y el mensaje coherente son señales de que un guardián ha participado en la experiencia. Llevar un diario de sueños ayuda a reconocer patrones y a darle continuidad a este diálogo nocturno. Las sincronicidades son quizá la forma más elegante en que los guardianes se comunican. Una sincronicidad no es una simple casualidad, sino una coincidencia cargada de sentido que conecta el mundo interior con los acontecimientos externos. Por ejemplo, pensar en una decisión importante y recibir poco después una señal en una conversación, un libro abierto al azar o una llamada inesperada que responde a la inquietud. Las sincronicidades nos muestran que el universo está vivo y que nuestra conciencia está entrelazada con fuerzas superiores que nos guían. Aprender a confiar en estas conexiones, en lugar de descartarlas como azar, es abrirse al contacto con los guardianes que nos acompañan silenciosamente. El primer contacto también puede sentirse como una presencia inexplicable. Hay momentos en que percibimos que alguien está a nuestro lado aunque no podamos verlo, o experimentamos un calor reconfortante en el corazón, o una calma que llega en medio de la tormenta sin razón aparente. Estos instantes son toques sutiles de los guardianes, recordatorios de que estamos protegidos. No es necesario tener visiones extraordinarias para confirmar su existencia, basta con reconocer esas sensaciones internas que hablan un lenguaje más profundo que el de las palabras. La certeza que dejan no viene de la mente, sino del alma que reconoce lo familiar en lo invisible. Es importante señalar que el primer contacto requiere apertura. Muchas veces los guardianes se acercan, pero la persona, ocupada en pensamientos apresurados o atrapada en la duda, no logra percibirlos. El contacto no depende de una capacidad sobrenatural, sino de la disposición a detenerse, observar y escuchar con atención. Quien cultiva momentos de silencio, gratitud y receptividad descubre que las señales estaban allí todo el tiempo. Es como ajustar la sintonía de una radio, la frecuencia ya existe, pero hace falta mover el dial interior para captarla. Al comenzar a reconocer estos contactos, puede surgir la duda de si todo es imaginación. La mente racional busca explicaciones y tiende a restar valor a lo que no encaja en sus categorías. Sin embargo, el camino espiritual no se sostiene únicamente en la lógica, sino en la experiencia directa. Nadie puede convencer a otro de que un sueño fue significativo o de que una sincronicidad fue más que casualidad, solo quien lo vive puede sentir la diferencia.
Por eso, el primer contacto exige confianza en la propia percepción, sin necesidad de pruebas externas que lo validen. La experiencia misma es el testimonio. El proceso de abrirse a los primeros contactos con los guardianes es delicado, pero también profundamente transformador. Con cada señal reconocida, con cada sueño recordado y con cada sincronicidad vivida, la certeza interior se fortalece. Lo invisible deja de ser una teoría y se convierte en una presencia real que acompaña la vida diaria. No se trata de vivir obsesionados buscando mensajes en todas partes, sino de mantener una disposición tranquila y abierta que permita que lo significativo se revele por sí mismo. El primer contacto con los guardianes es como el inicio de una amistad. Al principio se manifiestan con gestos pequeños, con detalles que invitan a la confianza. Con el tiempo, la relación se profundiza y la comunicación se vuelve más clara. El viajero espiritual aprende a reconocer la voz silenciosa que orienta, la mirada invisible que cuida y la mano energética que sostiene. Así comienza el diálogo con lo superior, un diálogo que no se impone, sino que se cultiva en la atención, en el respeto y en el amor. Capítulo 9. Lenguaje de los guardianes, símbolos, intuición y mensajes velados. La comunicación con los guardianes del plano astral no se produce de la misma manera en que hablamos con otras personas. No se trata de un diálogo lineal con palabras claras y frases estructuradas, sino de un intercambio vibracional que se traduce en símbolos, sensaciones, intuiciones y sincronicidades. Comprender este lenguaje requiere sensibilidad, paciencia y apertura, porque no se ajusta a las reglas de la mente racional. Los guardianes hablan en un idioma que pertenece al alma, y para escucharlo es necesario aprender a percibir más allá de lo literal. Los símbolos son la primera puerta de este lenguaje. Desde tiempos remotos, el ser humano ha reconocido que lo invisible se manifiesta a través de imágenes cargadas de sentido. En sueños, meditaciones o visiones, los guardianes pueden aparecer como animales, figuras de luz, paisajes o gestos que transmiten mensajes. Un río que fluye en un sueño puede indicar que es momento de soltar y dejar ir, mientras que un fuego intenso puede simbolizar una transformación profunda en marcha. Estos símbolos no son arbitrarios, se conectan con el inconsciente colectivo y con la historia personal de quien los recibe. Interpretarlos no significa recurrir a un diccionario rígido de significados, sino escuchar la resonancia que despiertan en el corazón. Lo que para una persona puede significar protección, para otra puede representar renovación. El símbolo es un espejo que refleja lo que el alma necesita comprender en ese instante. La intuición es otra forma esencial del lenguaje de los guardianes. Se manifiesta como un presentimiento, una corazonada o una certeza que aparece sin explicación lógica. Muchas veces nos encontramos tomando decisiones rápidas con base en esa sensación, y luego comprobamos que nos condujo al camino correcto. La intuición no grita, no obliga ni genera miedo, se presenta como una voz serena y persistente que insiste suavemente hasta que le prestamos atención. Los guardianes utilizan esta vía porque saben que es la más directa para llegar a nosotros sin interferencias. Aprender a distinguir la intuición de los impulsos del ego es parte del entrenamiento. La intuición siempre conduce a la claridad y al bienestar, mientras que los impulsos confusos generan duda, ansiedad o egoísmo. Los mensajes velados también forman parte de este diálogo. A menudo los guardianes transmiten enseñanzas a través de sincronicidades que parecen casuales. Un libro que cae abierto en una página con una frase reveladora, una conversación escuchada al pasar que responde a una inquietud interior, una señal en la naturaleza que aparece en el momento justo. Estos mensajes no se imponen, dependen de que estemos atentos para reconocerlos. El mundo cotidiano se convierte así en un campo de señales donde lo invisible se entrelaza con lo visible. Vivir con esta disposición no significa obsesionarse en buscar significados ocultos en cada detalle, sino cultivar una mirada receptiva que distingue cuando algo resuena de manera especial en el corazón. Otra dimensión del lenguaje de los guardianes se manifiesta a través de la energía. Hay momentos en que no recibimos símbolos ni palabras, pero sentimos un cambio sutil en nuestro estado interno. Una oleada de paz, un calor repentino en el pecho, una sensación de compañía o una fuerza que nos impulsa a seguir adelante son mensajes silenciosos que no necesitan traducción.
La energía habla directamente al cuerpo y al alma, recordándonos que no estamos solos. Estos mensajes son quizás los más poderosos, porque trascienden las interpretaciones de la mente y nos conectan con la certeza inmediata de la presencia protectora. Es importante recordar que el lenguaje de los guardianes no busca impresionar ni confundir, sino guiar. No encontraremos en él instrucciones rígidas ni predicciones detalladas del futuro, porque los guardianes respetan nuestro libre albedrío. Lo que ofrecen son orientaciones, recordatorios y señales que nos devuelven a nuestro propósito y nos fortalecen en el presente. Pretender que ellos decidan todo por nosotros sería caer en una dependencia que no corresponde a su misión. Su tarea es enseñarnos a confiar en nuestra propia luz, no sustituirla. El reto principal de este lenguaje es la interpretación. La mente racional puede querer explicaciones inmediatas y absolutas, pero el camino espiritual nos enseña a convivir con lo misterioso. Aprender a interpretar los mensajes de los guardianes es como aprender un idioma extranjero. Al principio se reconocen solo palabras sueltas, luego frases sencillas, y con el tiempo se comprende el sentido global. La práctica constante de observar sueños, escuchar intuiciones y registrar sincronicidades desarrolla esta habilidad. Mantener un diario espiritual donde anotar las experiencias, símbolos y sensaciones ayuda a reconocer patrones y a fortalecer la confianza en la comunicación. Hay quienes se preguntan si este lenguaje no es simplemente producto de la imaginación. La respuesta está en la experiencia misma. Imaginación o no, lo cierto es que los mensajes dejan huellas transformadoras. Una señal que brinda paz en un momento de angustia, una intuición que evita un error, un símbolo que inspira confianza para avanzar no pueden desestimarse solo porque no encajan en la lógica ordinaria. El valor del mensaje no radica en su origen comprobable, sino en el efecto positivo que produce en la vida de quien lo recibe. Esa es la marca de los guardianes, lo que transmiten siempre genera expansión, claridad y bienestar. Con el tiempo, quien cultiva la relación con los guardianes descubre que este lenguaje se vuelve más fluido. Las señales son reconocidas con mayor rapidez, la intuición se fortalece y la energía se siente con claridad. Ya no se duda tanto de si el mensaje es real o imaginado, porque la experiencia constante va construyendo confianza. El viajero espiritual aprende a vivir en diálogo con lo invisible, integrando los mensajes en su vida cotidiana. De esta manera, el lenguaje de los guardianes deja de ser algo ajeno y se convierte en parte natural de la existencia. En última instancia, los guardianes nos enseñan que la comunicación con ellos no es un fin en sí mismo, sino un medio para recordar nuestra propia conexión con lo sagrado. Cada símbolo, cada intuición y cada mensaje velado apunta a despertar en nosotros la conciencia de que somos parte de una realidad más vasta. Escuchar a los guardianes es escucharnos a nosotros mismos en un nivel más profundo, donde el alma reconoce su propósito y su camino. Ese es el verdadero sentido del lenguaje espiritual, devolvernos a la certeza de que estamos acompañados, guiados y sostenidos por una sabiduría mayor que siempre nos invita a crecer en luz y en amor. Capítulo 10. Rituales de conexión, invocaciones, cristales y elementos. Los rituales han acompañado a la humanidad desde sus orígenes como puentes entre lo visible y lo invisible. En todas las culturas encontramos ceremonias, gestos y prácticas destinadas a honrar a lo sagrado, a pedir guía y a abrir la percepción hacia lo trascendente. Estos rituales no son meros adornos simbólicos, sino herramientas que activan en nosotros la capacidad de sintonizar con lo superior. Al preparar un espacio, encender una vela o pronunciar una invocación, no estamos realizando actos vacíos, estamos comunicándole a nuestro inconsciente y al universo que estamos listos para el encuentro. En el contexto del plano astral, los rituales se convierten en llaves que facilitan la conexión con los guardianes, siempre que se realicen con intención sincera y con respeto. Uno de los recursos más universales son las invocaciones. Invocar significa llamar, abrir un canal de comunicación y dirigir la atención hacia una presencia superior. No se necesita un lenguaje complejo ni palabras heredadas de antiguas tradiciones, aunque éstas también pueden utilizarse. Lo esencial es la autenticidad del corazón. Una invocación puede ser tan simple como pronunciar mentalmente una petición de guía, expresar gratitud o pedir protección antes de dormir o meditar.
Lo que da fuerza a la invocación no es la forma, sino la vibración con la que se emite. Cuando la petición surge desde el amor y la confianza, los guardianes responden con señales y acompañamiento. A menudo, quienes practican invocaciones sencillas descubren que sus sueños se vuelven más claros o que durante el día comienzan a recibir respuestas inesperadas a sus preguntas. Los cristales constituyen otra herramienta poderosa para los rituales de conexión. Se les ha considerado desde la antigüedad como aliados de la energía porque concentran y transmiten vibraciones específicas. Cada cristal posee una frecuencia que puede sintonizar con aspectos distintos de nuestra conciencia. La amatista, por ejemplo, se asocia con la intuición y la apertura espiritual, el cuarzo transparente con la claridad y la amplificación de la energía, la turmalina negra con la protección y el enraizamiento. No es necesario poseer una gran colección, basta con elegir uno o dos cristales que resuenen con nuestra sensibilidad y aprender a usarlos en meditación o como apoyo en el espacio de descanso. Al sostener un cristal durante una invocación, estamos creando una antena que facilita la sintonía con las presencias superiores. Lo importante no es tanto el objeto en sí, sino la relación consciente que establecemos con él. Los elementos de la naturaleza también desempeñan un papel central en los rituales de conexión. El fuego, a través de velas o llamas, simboliza la transformación y la presencia de la luz. Encender una vela al comenzar una meditación o al dirigir una invocación ayuda a enfocar la mente y a señalar que hemos abierto un espacio sagrado. El agua representa la purificación y la fluidez. Un cuenco con agua colocado en el altar o un baño ritual con sales y hierbas permite limpiar energías densas y disponernos con frescura al contacto astral. El aire se manifiesta en el humo del incienso o en la respiración consciente, recordándonos la importancia de conectar con lo sutil. La tierra, presente en piedras, plantas o incluso en el simple acto de tocar el suelo, aporta enraizamiento y estabilidad. Utilizar los elementos en los rituales nos recuerda que no estamos aislados, sino en profunda unión con la totalidad de la vida. No todos los rituales requieren preparación elaborada. A veces basta con crear un espacio de silencio, cerrar los ojos y respirar con intención de abrirse al contacto. Sin embargo, el uso de símbolos tangibles como cristales, velas, agua o plantas ayuda a la mente a entrar en un estado diferente, a reconocer que hemos cruzado de lo cotidiano a lo sagrado. Los rituales actúan sobre nuestro inconsciente, dándole una estructura para percibir lo invisible. En ese sentido, no debemos subestimar la fuerza de lo simple. Un gesto repetido con respeto y devoción puede tener un efecto más profundo que una ceremonia compleja realizada sin conciencia. Los guardianes perciben la disposición que expresamos a través de los rituales. Cuando realizamos una invocación, preparamos un altar o encendemos una vela, estamos enviando un mensaje vibracional de apertura. Ellos no necesitan estos gestos para existir o acercarse, pero los utilizan como puentes para comunicarse de manera más clara con nosotros. Los rituales no son para convencer a los guardianes, sino para convencernos a nosotros mismos, para enfocar la intención y sintonizar con la frecuencia adecuada. Esa es su verdadera función, transformar nuestro estado interior en uno más receptivo. Es importante comprender que los rituales no deben convertirse en superstición ni en dependencia. No existe una fórmula mágica que obligue a los guardianes a manifestarse. Cada ritual es un acto simbólico que potencia la conexión, pero lo esencial siempre será la intención, la apertura y la confianza. Si una persona realiza un ritual de manera automática, sin poner su corazón en él, difícilmente sentirá un cambio real. En cambio, quien enciende una simple vela con plena conciencia de estar abriendo un espacio de diálogo con lo superior puede experimentar una presencia luminosa incluso en la sencillez del acto. La belleza de los rituales es que se adaptan a cada persona. No es necesario copiarlos de manera literal de una tradición específica, lo importante es crear prácticas que resuenen con nuestra sensibilidad. Un ritual puede ser rezar cada noche antes de dormir, caminar en silencio por la naturaleza ofreciendo gratitud, escribir cartas a los guardianes y quemarlas como ofrenda, o mantener un rincón en casa donde se colocan símbolos significativos. Cada gesto repetido con respeto se convierte en un canal de comunicación. Los guardianes entienden el lenguaje del corazón más que el de la forma.
En última instancia, los rituales de conexión nos recuerdan que lo sagrado no está lejos, sino presente en lo cotidiano. Nos enseñan a transformar un instante común en un momento de encuentro con lo invisible. Al realizar un ritual, estamos afirmando que la vida tiene una dimensión espiritual y que deseamos vivir en diálogo con ella. Con cada invocación, con cada cristal sostenido, con cada vela encendida, reforzamos el vínculo con los guardianes que nos acompañan. Y así, poco a poco, el ritual deja de ser un acto puntual para convertirse en una actitud permanente, una manera de vivir con el corazón abierto a la guía y la protección de lo superior. Capítulo 11. El viaje consciente, técnicas de meditación y proyección astral. Explorar el plano astral con plena conciencia es una de las experiencias más transformadoras que puede vivir un ser humano. No se trata de un escape ni de una fantasía, sino de una expansión real de la percepción que nos permite acceder a niveles de existencia más sutiles. El viaje consciente es aquel en el que no solo nos dejamos llevar por el sueño o la intuición, sino que mantenemos un grado de lucidez suficiente para reconocer dónde estamos, elegir nuestras acciones y aprender de manera activa. Alcanzar este estado requiere disciplina y preparación, pero no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una capacidad latente en todos, una facultad natural del alma que puede despertarse mediante la práctica constante de la meditación y la proyección astral. La meditación es el fundamento de todo viaje consciente. A través de ella, la mente se calma, el cuerpo se relaja y la atención se afina hasta convertirse en una herramienta capaz de percibir lo invisible. Meditar no significa necesariamente vaciar la mente, sino aprender a dirigirla. Cuando entrenamos la concentración en la respiración, en un mantra o en una visualización, desarrollamos la habilidad de mantenernos presentes incluso en estados de conciencia diferentes a la vigilia ordinaria. Esta presencia es lo que permite que, al entrar en el astral, no nos perdamos en las imágenes cambiantes ni en los símbolos, sino que podamos reconocerlos y relacionarnos con ellos de manera consciente. Una de las técnicas más efectivas es la meditación guiada hacia la expansión. Consiste en entrar en un estado de relajación profunda, liberar las tensiones del cuerpo y visualizar que flotamos suavemente más allá de los límites físicos. Esta práctica no siempre conduce de inmediato a un desprendimiento astral, pero sí entrena a la mente a soltar el apego al cuerpo y a abrirse a nuevas dimensiones. Con el tiempo, la visualización se convierte en experiencia real, la persona siente que se eleva, que se desliza o que se proyecta hacia otro espacio. Mantener la calma y no forzar el proceso es esencial, porque lo que bloquea muchas veces no es la falta de capacidad, sino la ansiedad por lograr resultados rápidos. El sueño lúcido es otro camino directo hacia el viaje consciente. Al darnos cuenta de que estamos soñando, adquirimos la posibilidad de interactuar con el entorno astral con lucidez. Para favorecer los sueños lúcidos, es útil practicar técnicas como anotar cada mañana los recuerdos de los sueños, realizar comprobaciones de realidad durante el día, preguntarse si estamos soñando, observar relojes o detalles y mantener la intención clara antes de dormir. Cuando finalmente surge la lucidez en medio de un sueño, el viajero puede decidir volar. Explorar lugares simbólicos o invocar a los guardianes para recibir guía. La práctica constante convierte la noche en un laboratorio espiritual donde la conciencia aprende a moverse entre dimensiones. La proyección astral consciente, en cambio, es una experiencia en la que la persona percibe claramente que abandona el cuerpo físico y se desplaza con un cuerpo sutil. Existen distintas técnicas para alcanzarla. Una de ellas es la técnica de la vibración, en la que el practicante, en un estado de relajación profunda, se concentra en sentir una vibración interna que recorre todo su ser hasta que esa energía parece despegarlo del cuerpo. Otra técnica consiste en imaginar que flotamos hacia arriba o que rodamos hacia un costado hasta levantarnos fuera del cuerpo físico. La clave está en mantener la calma y aceptar que la transición puede generar sensaciones intensas, como zumbidos, mareos o vibraciones, que son parte natural del desprendimiento. Superar el miedo inicial abre la puerta a la libertad de movimiento en el astral. El viaje consciente no consiste solo en alcanzar la experiencia, sino en aprovecharla. Una vez que el viajero se encuentra en el plano astral, es importante mantener la intención clara.
Sin dirección, es fácil quedar atrapado en escenarios ilusorios que no aportan verdadero aprendizaje. Con una intención definida, ya sea conocer a los guardianes, recibir orientación, sanar una emoción o explorar un símbolo espiritual, la experiencia se vuelve más coherente y enriquecedora. La intención actúa como brújula que guía el recorrido y evita que la conciencia se disperse. Otro aspecto esencial es el regreso. El viaje consciente no debe convertirse en una huida del mundo material. La finalidad es integrar lo aprendido en la vida diaria. Para ello, al regresar del astral es recomendable permanecer unos minutos en calma, agradecer la experiencia y registrar los recuerdos en un cuaderno. De esta manera, las vivencias no se diluyen como un sueño olvidado, sino que se convierten en material de crecimiento. Con el tiempo, estas anotaciones permiten reconocer patrones, mensajes recurrentes y progresos en la relación con los guardianes. El arte del viaje consciente no está exento de desafíos. El miedo suele ser la primera barrera. La sensación de abandonar el cuerpo puede generar inseguridad, pero recordar que siempre estamos unidos por un lazo energético al cuerpo físico ayuda a disipar la inquietud. Nadie se queda perdido en el astral, el regreso es natural, porque el cuerpo actúa como ancla. Otro obstáculo frecuente es la impaciencia. Pretender resultados inmediatos solo genera frustración. La práctica constante, sin expectativas rígidas, es la mejor estrategia para abrir la puerta de manera gradual y segura. El viaje consciente, practicado con disciplina, transforma la percepción de la vida. Quien aprende a moverse en el astral descubre que la realidad es más vasta de lo que aparenta, que la muerte no es un final absoluto, que la conciencia puede expandirse más allá del tiempo y del espacio. Este conocimiento no se obtiene de teorías ni de lecturas, sino de la experiencia directa. Por eso, quienes han vivido viajes conscientes suelen perder el miedo a la soledad y a la incertidumbre, porque han comprobado que existen dimensiones superiores donde siempre hay compañía y guía. En última instancia, el viaje consciente no se trata solo de explorar el astral, sino de despertar en la vida diaria. La misma lucidez que nos permite reconocer que estamos soñando o que estamos fuera del cuerpo puede aplicarse para darnos cuenta de cómo vivimos nuestras horas en la Tierra. El verdadero propósito es traer a la vigilia la claridad del astral, vivir con más presencia, más libertad y más conexión con los guardianes que nos acompañan. Así, el viaje consciente deja de ser un episodio aislado y se convierte en una forma de existencia, donde cada instante, en cualquier plano, es vivido con la certeza de que la vida es mucho más de lo que creemos. Capítulo 12. Abundancia espiritual, cómo los guardianes desbloquean el flujo de prosperidad. Hablar de abundancia es mucho más que referirse al dinero o a la acumulación de bienes materiales. La abundancia verdadera es un estado de conexión con la vida en el que todo fluye con naturalidad, en el que las oportunidades llegan, las relaciones se nutren, la creatividad se despliega y la paz interior se convierte en la base de la existencia. Es un flujo vital que nos recuerda que el universo no está diseñado para la escasez, sino para la plenitud. Sin embargo, la mayoría de las personas arrastran miedos, creencias limitantes y bloqueos emocionales que interrumpen ese flujo. Aquí es donde los guardianes del plano astral juegan un papel fundamental, nos ayudan a reconocer y liberar las ataduras invisibles que nos impiden vivir en abundancia, y nos acompañan en el proceso de abrirnos a una prosperidad que abarca todas las dimensiones del ser. La primera forma en que los guardianes colaboran con nosotros es mediante la protección energética. Muchas veces los bloqueos que sentimos en la vida no provienen únicamente de nuestras decisiones conscientes, sino también de influencias externas y de energías densas que interfieren en nuestro campo vibracional. Cuando un guardián nos envuelve con su luz o cuando respondemos a su invitación de mantener prácticas de limpieza y enraizamiento, lo que se logra es despejar el terreno para que la abundancia fluya. Un campo energético limpio es como un río sin piedras que obstruyan su curso. El agua corre sin esfuerzo y fertiliza todo lo que toca. La protección que ellos nos ofrecen no se limita a mantenernos a salvo, sino que también despeja el camino para que lo bueno llegue a nosotros. Otro modo en que los guardianes favorecen la abundancia es inspirando confianza. La escasez, más que una falta externa, suele ser el resultado de una percepción interna marcada por el miedo.
Cuando creemos que no es suficiente, cuando dudamos de nuestra valía o cuando vivimos esperando pérdidas, atraemos precisamente aquello que tememos. Los guardianes nos recuerdan, con señales y mensajes, que el universo es generoso y que siempre hay apoyo disponible. A veces lo hacen susurrando en nuestro interior un sentimiento de calma en medio de la incertidumbre, otras veces presentándonos personas o situaciones que confirman que estamos sostenidos. Esta confianza interior es la verdadera puerta de la prosperidad, porque nos libera de la tensión y nos abre a recibir lo que antes rechazábamos inconscientemente. Los guardianes también nos guían hacia decisiones que generan expansión. La abundancia no aparece como un regalo caído del cielo, sino como el fruto de acciones alineadas con nuestra esencia. Muchas veces recibimos intuiciones que nos invitan a dar pasos nuevos, cambiar de rumbo laboral, iniciar un proyecto creativo, aprender una habilidad o alejarnos de relaciones que drenan nuestra energía. Estos impulsos no son casuales, son la manera en que los guardianes nos empujan suavemente hacia el cauce correcto. Cuando confiamos en esas orientaciones, aunque parezcan pequeñas o poco lógicas, descubrimos que cada decisión abre una puerta inesperada hacia mayor plenitud. La abundancia es una consecuencia natural de vivir en coherencia con nuestra verdad. Un aspecto esencial es que los guardianes nos ayudan a redefinir la abundancia desde una perspectiva más amplia. Muchas personas buscan prosperidad únicamente en lo económico, y aunque este es un aspecto legítimo, si se persigue sin equilibrio termina generando vacío. Los guardianes nos muestran que la abundancia también significa gozar de salud, disfrutar de relaciones armoniosas, vivir con propósito, cultivar la creatividad y experimentar paz interior. Al recordarnos que la prosperidad es multidimensional, nos invitan a soltar la obsesión por una sola forma de riqueza y a reconocer las múltiples bendiciones que ya existen en nuestra vida. Esta gratitud amplifica el flujo de lo que recibimos, porque la energía responde a nuestra disposición de valorar lo presente. En los momentos de dificultad, los guardianes actúan como recordatorios de que la escasez es solo una etapa transitoria, no un destino permanente. Hay relatos de personas que, en situaciones extremas, sintieron la presencia de una fuerza protectora que les infundió la serenidad suficiente para encontrar soluciones creativas o recibir ayuda inesperada. Estos testimonios muestran que la abundancia no siempre llega de la manera en que la esperamos, pero siempre llega en la forma que más necesitamos. El papel de los guardianes es enseñarnos a reconocer esas respuestas del universo y a confiar en que nunca estamos realmente desprovistos, incluso cuando las circunstancias externas parecen adversas. La abundancia también se relaciona con la capacidad de dar. Los guardianes inspiran generosidad porque saben que el flujo de la prosperidad se fortalece cuando no lo retenemos por miedo. Al darnos cuenta de que estamos sostenidos, sentimos menos temor a compartir, y esa apertura crea un movimiento circular en el que lo que ofrecemos regresa multiplicado. No se trata únicamente de dar dinero, sino de dar tiempo, energía, atención, amor. El astral refleja esta dinámica, lo que emitimos con sinceridad se proyecta y regresa en formas que enriquecen nuestra vida. Así, los guardianes nos enseñan que la verdadera abundancia no se acumula, se comparte. En este proceso, los guardianes cumplen también un papel de sanadores. Muchos bloqueos de prosperidad provienen de heridas emocionales y de creencias heredadas. Frases escuchadas en la infancia, experiencias de pérdida o condicionamientos familiares pueden instalar en el inconsciente la idea de que no merecemos, de que el esfuerzo nunca es suficiente o de que la vida siempre es difícil. Los guardianes, con su presencia protectora, nos ayudan a identificar esas creencias y a liberarlas poco a poco. A veces lo hacen a través de sueños reveladores, otras veces generando experiencias que nos enfrentan con nuestras limitaciones para que podamos transformarlas. En cada caso, el objetivo es el mismo, abrir espacio interior para que la abundancia encuentre lugar donde florecer. La relación entre guardianes y abundancia nos recuerda que no estamos solos en la tarea de construir una vida plena. La prosperidad no depende únicamente de nuestro esfuerzo, sino también de la sintonía con fuerzas superiores que nos guían y protegen. Sin embargo, tampoco es cuestión de esperar pasivamente a que todo se resuelva desde afuera.
Es una danza de colaboración, nosotros cultivamos apertura, confianza y acción coherente, y los guardianes refuerzan ese proceso con su energía y su guía. Esta cooperación nos lleva a comprender que la abundancia no es un premio otorgado, sino un derecho natural que se activa cuando vibramos en armonía con el universo. Vivir en abundancia espiritual es, en última instancia, vivir en conexión con lo esencial. Significa reconocer que siempre hay apoyo, que siempre hay recursos disponibles y que la vida está diseñada para expandirse. Los guardianes nos acompañan en este despertar, recordándonos que no necesitamos luchar contra la corriente, sino aprender a fluir con ella. Cada señal, cada intuición y cada protección recibida son recordatorios de que la prosperidad ya existe en nosotros y a nuestro alrededor. Solo debemos permitirnos recibirla con confianza, abrir la mano y el corazón para dejar que el río de la vida circule sin obstáculos. La abundancia, entonces, deja de ser un deseo lejano y se convierte en una experiencia cotidiana, sostenida por la guía amorosa de quienes velan por nosotros desde lo invisible. Capítulo 13. Sanación en el plano astral, restaurar energía y liberar cargas. El plano astral no es únicamente un espacio de exploración o un lugar de encuentro con guardianes protectores. También es un territorio de sanación profunda donde el alma puede liberarse de cargas que en la vida cotidiana parecen imposibles de soltar. Allí, los guardianes actúan como mediadores y guías, ayudándonos a reconocer las heridas que llevamos dentro, a transformarlas y a recuperar la energía que hemos perdido en el camino. La sanación astral no reemplaza la medicina ni las terapias físicas, pero las complementa desde una dimensión espiritual, recordándonos que el bienestar integral depende tanto del cuerpo como de la mente, la emoción y la conciencia. Muchos bloqueos que arrastramos en la vida tienen su origen en el campo energético. Las experiencias de dolor, miedo o frustración dejan huellas en nuestra vibración, y esas huellas se manifiestan luego como tensiones físicas, emociones repetitivas o patrones de conducta que nos limitan. En el plano astral, esas marcas aparecen como formas, nudos o densidades que los guardianes nos ayudan a identificar. No es raro que en sueños o meditaciones profundas veamos imágenes simbólicas de cadenas, sombras o heridas que representan cargas emocionales no resueltas. Reconocerlas es el primer paso para soltarlas, porque lo que se ilumina con la conciencia comienza a transformarse. La sanación en el astral puede presentarse de múltiples maneras. Algunos relatan haber sentido la presencia de seres luminosos que imponían sus manos sobre su cuerpo sutil, transmitiendo calor y alivio. Otros describen viajes en los que atravesaron ríos de luz o espacios de fuego purificador que disolvieron viejas tensiones. También hay quienes experimentaron encuentros con ancestros o guías que les ofrecieron palabras de perdón o consuelo, liberando vínculos de dolor que permanecían activos. Cada experiencia es única. Pero todas tienen en común la sensación de ligereza, de renovación y de claridad que queda al despertar o regresar a la vigilia. Los guardianes cumplen un papel esencial como protectores en estos procesos. La sanación astral puede remover energías muy profundas, y sin un acompañamiento seguro, la persona podría sentirse desbordada. Los guardianes actúan como sostén, regulando la intensidad de la experiencia y asegurando que solo se libere lo que estamos listos para soltar. Ellos saben que la sanación no puede forzarse, que cada alma tiene su propio ritmo. Por eso, aunque podemos pedir sanación, siempre debemos confiar en que sucederá en el momento y en la medida adecuada. La paciencia y la apertura son claves para permitir que la energía superior haga su trabajo sin resistencias. Existen prácticas que facilitan la sanación astral. Una de ellas es la meditación con intención clara. Antes de dormir o de entrar en un estado de relajación profunda, podemos pedir a los guardianes que nos muestren lo que necesitamos sanar y que nos acompañen en el proceso. Al hacerlo, establecemos un marco de seguridad que abre la puerta a experiencias transformadoras. Otra práctica consiste en la visualización, imaginar una luz intensa que recorre el cuerpo sutil, disolviendo tensiones y llenando cada espacio con energía renovada. Aunque parezca un simple ejercicio mental, el plano astral responde a la imaginación consciente y con el tiempo esta práctica produce cambios perceptibles en la vitalidad diaria. Los sueños también son escenarios privilegiados de sanación.
A veces aparecen como relatos simbólicos en los que enfrentamos situaciones dolorosas del pasado y logramos resolverlas de manera diferente. En otras ocasiones, soñamos con recibir cuidados, medicinas luminosas o abrazos reconfortantes de seres que reconocemos como guardianes. Estos sueños no deben tomarse a la ligera, porque suelen marcar puntos de inflexión en procesos emocionales. Al despertar, la persona puede sentir que una carga se ha liberado, aunque no siempre sepa explicar racionalmente qué ocurrió. La sanación astral se expresa más en los efectos que en las explicaciones. Un aspecto importante es la liberación de vínculos energéticos. A lo largo de la vida establecemos conexiones con personas y situaciones, algunas nutritivas y otras dañinas. Cuando mantenemos ataduras de resentimiento, culpa o dependencia, esas energías continúan drenando nuestra fuerza vital. En el plano astral, estas ataduras pueden verse como cordones o lazos que nos sujetan. Con ayuda de los guardianes, es posible cortar esos vínculos o transformarlos en conexiones de luz. No significa rechazar a las personas, sino soltar las dinámicas que ya no sirven al crecimiento mutuo. Este tipo de liberación suele traer una sensación inmediata de ligereza y libertad. La sanación astral también abarca la recuperación de fragmentos de energía. En situaciones de trauma o dolor intenso, es común que partes de nuestra vitalidad queden dispersas, como si se hubieran desprendido para protegernos. Estas fragmentaciones pueden generar sensación de vacío o de pérdida de sentido. Con la guía de los guardianes, es posible reintegrar esos fragmentos, recuperando la integridad del alma. Este proceso, a veces percibido como el reencuentro con aspectos olvidados de uno mismo, devuelve la sensación de completud y renueva la fuerza interior para enfrentar la vida con mayor plenitud. Es fundamental comprender que la sanación en el plano astral no es un sustituto de la responsabilidad personal en la vida cotidiana. Los guardianes pueden asistirnos, pero somos nosotros quienes debemos sostener cambios de hábitos, cultivar pensamientos constructivos y crear entornos sanos en la vigilia. La energía liberada en el astral se consolida en la medida en que actuamos de manera coherente en la realidad material. Si una persona recibe alivio pero regresa a conductas que le dañan, el ciclo de bloqueo puede repetirse. Por eso, la verdadera sanación es un puente entre lo sutil y lo concreto, una integración que se expresa en decisiones conscientes. Al abrirnos a la sanación astral, reconocemos que no estamos solos en nuestro camino de crecimiento. Los guardianes nos muestran que siempre hay ayuda disponible, que nuestras heridas no son eternas y que la luz es más poderosa que cualquier sombra. Cada proceso de sanación nos acerca más a nuestra esencia, recordándonos que el alma, en su núcleo, siempre permanece intacta y luminosa. Lo que liberamos no es la luz, sino las capas que la cubrían. Y en ese acto de soltar, descubrimos que la vida, tanto en el astral como en la tierra, está diseñada para la renovación constante. La sanación en el plano astral es, en última instancia, un recordatorio de nuestra naturaleza espiritual. Nos revela que el dolor no es definitivo, que la energía puede regenerarse y que el amor superior siempre está disponible para ayudarnos a volver a la plenitud. Los guardianes actúan como acompañantes en este viaje, sosteniendo nuestras manos invisibles mientras atravesamos pasajes de sombra hacia la claridad. Así, cada experiencia de sanación se convierte en una iniciación, en un despertar que nos recuerda que somos mucho más que nuestras heridas, que nuestra esencia es eterna y que la luz siempre prevalece. Capítulo 14. Ética y responsabilidad. Cómo trabajar con respeto y seguridad. Explorar el plano astral y establecer contacto con los guardianes es un privilegio espiritual que debe asumirse con un profundo sentido de ética y responsabilidad. No se trata de un juego ni de una distracción pasajera, sino de un camino de autoconocimiento que puede tener un impacto real en nuestra vida interior y exterior. Así como en el mundo físico existen normas básicas de respeto y convivencia que permiten la armonía entre las personas, en el mundo sutil también es necesario cultivar una actitud consciente que proteja tanto nuestra integridad como la de quienes nos rodean. La ética no limita la experiencia espiritual, al contrario, la expande y la fortalece, porque establece las bases de confianza que nos permiten crecer sin desviarnos en ilusiones o peligros. El primer principio de la ética astral es el respeto por lo invisible.
Los guardianes no son fuerzas que deban manipularse para satisfacer caprichos o para obtener beneficios rápidos. Son presencias de luz que actúan en sintonía con el propósito más elevado del alma. Cuando nos acercamos con arrogancia, exigencias o la intención de usarlos para obtener poder sobre otros, la conexión se debilita o desaparece. El respeto implica reconocer que los guardianes tienen su propio ritmo, que responden cuando es apropiado y que su ayuda nunca viola nuestro libre albedrío. Quien aprende a acercarse con humildad descubre que la comunicación es más clara y que la experiencia se llena de sentido. Otro aspecto fundamental es la honestidad con uno mismo. En el plano astral es fácil caer en la tentación de proyectar deseos y miedos, confundiéndolos con mensajes de los guardianes. Para evitar esta trampa, es necesario cultivar una actitud sincera de autocrítica y discernimiento. Preguntarse con regularidad si lo que recibimos realmente nos conduce hacia la paz, la libertad y el amor, o si simplemente alimenta nuestro ego, es un ejercicio que fortalece la madurez espiritual. La responsabilidad comienza al reconocer que no todo lo que aparece en lo invisible es necesariamente un mensaje auténtico. El discernimiento es la brújula que nos guía en medio de lo simbólico y lo misterioso. La ética en el trabajo astral también abarca el respeto hacia los demás. No es correcto utilizar la exploración de lo invisible para entrometerse en la energía de otras personas sin su consentimiento. Intentar acceder al campo astral de alguien para obtener información o influir en su vida sin permiso es una invasión comparable a irrumpir en la intimidad de su hogar físico. Los guardianes no respaldan este tipo de prácticas y, de hecho, suelen impedir que se concreten. La verdadera conexión espiritual nunca se utiliza para controlar ni para espiar, sino para sanar, comprender y crecer en conjunto. La responsabilidad ética nos recuerda que cada ser humano tiene su propio proceso y que nuestro papel no es interferir, sino inspirar con el ejemplo. Un riesgo común en quienes comienzan a trabajar con el astral es la dependencia. Algunos, fascinados por las experiencias, buscan constantemente señales, mensajes y visiones, olvidando que la vida diaria también requiere atención y acción concreta. Los guardianes no están para tomar todas nuestras decisiones, sino para orientarnos cuando lo necesitamos. Convertirlos en una muleta permanente debilita nuestra autonomía y limita el aprendizaje que venimos a desarrollar en la Tierra. La responsabilidad consiste en mantener un equilibrio, escuchar sus guías sin dejar de ejercer nuestra libertad, confiar en su protección sin renunciar a nuestro propio esfuerzo. De este modo, la relación se vuelve sana y constructiva. La seguridad es otro aspecto central de la ética espiritual. Adentrarse en el astral sin preparación y cuidado puede generar experiencias confusas o incluso perturbadoras. Por eso es esencial aplicar las prácticas de protección energética, establecer intenciones claras antes de cada experiencia y cerrar adecuadamente el contacto al finalizar. Esto no solo protege nuestra energía, sino que muestra respeto por el plano al que nos acercamos. Así como no entraríamos a la casa de alguien sin pedir permiso ni agradecer al salir, tampoco debemos ingresar en el mundo sutil sin establecer un marco de respeto y sin sellar adecuadamente la experiencia con gratitud. El ego es quizá el obstáculo más delicado en el camino espiritual. La fascinación por lo invisible puede inflar la sensación de superioridad y hacernos creer que estamos más avanzados que otros. Esta actitud no solo interrumpe el crecimiento personal, sino que distorsiona la conexión con los guardianes. La verdadera sabiduría se reconoce en la humildad, en la capacidad de compartir lo aprendido sin imponerlo y en el servicio desinteresado hacia los demás. La responsabilidad ética exige recordar que el don de comunicarse con lo superior no nos convierte en elegidos, sino en aprendices que reciben una oportunidad de servir a la luz. También es importante reconocer los límites. No todo lo que deseamos conocer será revelado, y no todas las experiencias astrales serán comprensibles de inmediato. La paciencia y la aceptación forman parte de la ética del viajero astral. Forzar respuestas o intentar forzar contacto solo genera frustración o abre puertas innecesarias a energías confusas. Confiar en el ritmo natural de los guardianes y en la sabiduría del proceso es una muestra de madurez espiritual. La responsabilidad incluye saber esperar y aceptar que algunas respuestas llegan en su debido momento, no cuando el ego las exige.
Finalmente, la ética en el plano astral se resume en una regla sencilla: todo lo que hacemos en lo invisible debe honrar la vida, el amor y la libertad. Si nuestras acciones o intenciones fortalecen estos valores, podemos estar seguros de que caminamos en armonía. Si en cambio generan miedo, dependencia o manipulación, hemos perdido el rumbo. Los guardianes siempre nos recordarán, de manera sutil pero clara, que la luz no se impone, se comparte. La responsabilidad consiste en mantenernos fieles a esa verdad en cada experiencia, en cada invocación y en cada contacto. Trabajar con respeto y seguridad en el astral no limita el viaje, sino que lo convierte en una experiencia auténtica y transformadora. La ética es el marco que permite que la magia no se convierta en ilusión y que la apertura a lo invisible no derive en confusión. Cuando el viajero espiritual asume su responsabilidad con humildad y claridad, los guardianes se acercan con mayor fuerza, porque reconocen en él un aliado consciente y digno de confianza. De este modo, el camino se llena de luz y cada experiencia se convierte en un aprendizaje que honra tanto al mundo invisible como a la vida en la tierra. Capítulo 15. Guardianes colectivos. Proteger a la familia, la comunidad y los espacios. Los guardianes no solo actúan en la vida de cada individuo de manera personal. También existen guardianes colectivos cuya misión es acompañar a familias, comunidades enteras e incluso espacios físicos donde se desarrolla la vida humana. Estas presencias muestran que la protección y la guía no son un privilegio aislado, sino un recurso disponible para los grupos que comparten vínculos, proyectos y destinos. Reconocer la existencia de los guardianes colectivos nos invita a comprender que la espiritualidad no se limita al ámbito íntimo del alma individual, sino que también alcanza a la dimensión comunitaria donde nuestra energía se entrelaza con la de otros. En muchas culturas ancestrales se habla de espíritus protectores de la tribu, del clan o de la aldea. Eran considerados fuerzas invisibles que velaban por la supervivencia y el bienestar de todos los miembros. Estos guardianes no se enfocaban únicamente en una persona, sino en la armonía del conjunto. Cuidaban las cosechas, inspiraban decisiones importantes en los líderes y protegían al grupo de amenazas externas. Aunque con el paso del tiempo las sociedades modernas han olvidado gran parte de estas creencias, la realidad energética de los guardianes colectivos sigue activa. Las familias, comunidades y hasta los pueblos mantienen campos vibracionales compartidos que atraen la atención de fuerzas protectoras que vibran en resonancia con ese colectivo. En el ámbito familiar, los guardianes colectivos suelen manifestarse como la presencia de ancestros que acompañan a varias generaciones. No es raro que en distintas ramas de una misma familia aparezcan sueños, símbolos o experiencias relacionadas con un mismo ser espiritual. Estos guardianes familiares actúan como lazos invisibles que recuerdan las raíces y transmiten protección a los descendientes. También ayudan a sanar patrones repetitivos que se heredan inconscientemente, mostrando que la abundancia y la sanación no son solo tareas individuales, sino procesos que pueden transformar linajes completos. Abrirse a la guía de un guardián familiar es reconocer que formamos parte de una cadena de vida más amplia y que nuestra evolución impacta en quienes nos precedieron y en quienes vendrán después de nosotros. En las comunidades, los guardianes colectivos se manifiestan a menudo como símbolos compartidos. Pueden aparecer en la figura de un santo protector, un espíritu tutelar de la naturaleza o un arquetipo que une a todos en torno a valores comunes. No importa si se les nombra desde una tradición religiosa o desde una cosmovisión ancestral, lo esencial es que la comunidad proyecta su energía en esa figura y, en respuesta, recibe protección y orientación. Este fenómeno no es mera sugestión, es una dinámica energética en la que la fuerza de la fe compartida crea un canal para que presencias superiores actúen. La sensación de seguridad que muchos pueblos sienten al invocar a su protector colectivo es una prueba de que lo invisible se organiza también alrededor de los vínculos comunitarios. Los espacios físicos, como las casas, los templos y los lugares de reunión, también pueden contar con guardianes. Estos seres de luz se encargan de mantener la vibración del lugar, alejando energías densas y atrayendo armonía. Es por eso que algunos hogares se sienten inmediatamente acogedores, mientras que otros transmiten pesadez aunque estén impecablemente ordenados. Los guardianes de espacios responden a la intención con la que se habita el lugar y a los rituales que allí se realizan.
Una casa donde reina el respeto y la gratitud se convierte en un espacio protegido, mientras que un ambiente cargado de conflictos puede debilitar la presencia de los guardianes. Cultivar la armonía, encender velas, agradecer y mantener la limpieza energética son formas sencillas de reforzar la labor de los guardianes que custodian nuestros espacios. Los guardianes colectivos también se hacen presentes en momentos de crisis que afectan a grupos enteros. En situaciones de catástrofe, guerra o enfermedad, muchas personas han sentido una fuerza invisible que sostenía a la comunidad cuando parecía que todo estaba perdido. Estos relatos muestran que los guardianes no solo se ocupan de los asuntos individuales, sino que responden cuando la vida de muchos está en juego. Su intervención puede manifestarse en la inspiración de líderes, en la organización espontánea de ayuda mutua o en la protección de quienes logran sobrevivir contra toda probabilidad. Aunque estas experiencias no siempre se puedan comprobar desde la razón, quienes las han vivido saben que no estaban solos. El papel de los guardianes colectivos nos recuerda la importancia de la unión. Cuando un grupo se conecta desde la confianza, la solidaridad y el amor, atrae con mayor fuerza la asistencia de lo invisible. Los guardianes se sienten llamados por la vibración de armonía, del mismo modo en que la luz atrae a otras luces. Por eso, cultivar relaciones respetuosas y fomentar la cooperación dentro de las familias y comunidades no solo fortalece el tejido humano, sino que también refuerza el puente con los guardianes. En este sentido, el trabajo espiritual no es solo un camino personal, sino también un compromiso con el bienestar de los demás. Es fundamental, sin embargo, no caer en la idea de delegar toda la responsabilidad en los guardianes colectivos. Su presencia no sustituye el esfuerzo humano ni las decisiones conscientes. Una familia no sanará sus conflictos solo porque un ancestro protector la acompañe, y una comunidad no resolverá sus problemas únicamente por invocar a un espíritu tutelar. Los guardianes ofrecen guía y sostén, pero corresponde a las personas actuar con coherencia, buscar soluciones y trabajar por la armonía. La responsabilidad es compartida, y es precisamente esa colaboración la que hace que la protección colectiva se fortalezca. Vivir con la conciencia de los guardianes colectivos transforma nuestra percepción de la vida en común. Nos hace sentir que no solo compartimos sangre o territorio, sino también un campo espiritual protegido por fuerzas que desean lo mejor para todos. Esta certeza genera confianza en medio de las dificultades y motiva a cultivar vínculos más sanos. Recordar que nuestras acciones afectan no solo a nuestra vida, sino también al tejido energético del grupo, nos lleva a vivir con mayor conciencia y responsabilidad. Al honrar a los guardianes colectivos, honramos la unidad de la que formamos parte. En última instancia, los guardianes colectivos nos enseñan que la espiritualidad no se limita a la introspección personal, sino que se expande a la vida compartida. Nos recuerdan que la abundancia, la sanación y la protección no son logros individuales, sino dones que florecen cuando la comunidad vibra en armonía. Abrirse a su presencia es comprender que estamos sostenidos no solo como individuos, sino también como familias, comunidades y pueblos enteros. En ese reconocimiento se encuentra una fuente inmensa de fortaleza, porque cuando un grupo camina unido bajo la guía de sus guardianes, ninguna adversidad puede quebrar su espíritu. Capítulo 16. Vivir en alianza con lo superior, integrar la guía en la vida cotidiana. El contacto con los guardianes del plano astral no está destinado a convertirse en una experiencia aislada ni en un recuerdo que solo ilumina momentos específicos de nuestra vida. Su verdadero propósito es ayudarnos a integrar la espiritualidad en lo cotidiano, a vivir con una conciencia expandida que transforme nuestra manera de caminar por el mundo. Vivir en alianza con lo superior significa reconocer que no estamos solos, que cada paso que damos está acompañado por fuerzas de luz y que podemos nutrir nuestra existencia diaria con esa guía. No se trata de huir hacia el astral en busca de evasión, sino de permitir que lo aprendido allí nos ayude a vivir aquí con más claridad, amor y propósito. El primer aspecto de esta integración es la confianza constante. Cuando comprendemos que los guardianes siempre están presentes, incluso en los instantes en que no los percibimos, aprendemos a soltar la obsesión por el control. La vida terrenal está llena de incertidumbre y el deseo de preverlo todo suele generar angustia.
Recordar que existen fuerzas superiores que nos acompañan nos libera del miedo y nos permite enfrentar los desafíos con mayor serenidad. Esta confianza no significa esperar que todo se resuelva sin esfuerzo, sino caminar con la certeza de que nunca estamos abandonados y que siempre habrá una luz disponible en medio de la oscuridad. Otro aspecto esencial es cultivar la escucha interior. Los guardianes se comunican en lo sutil, a través de intuiciones, señales y emociones profundas. Integrar su guía en la vida diaria implica prestar atención a esas pequeñas corazonadas que nos indican cuándo detenernos, cuándo avanzar y cuándo elegir un camino diferente. Con el tiempo, esta escucha se convierte en un hábito y descubrimos que la intuición es mucho más fiable de lo que solemos creer. Aprender a detener la prisa, a crear espacios de silencio y a honrar lo que sentimos nos abre a un diálogo permanente con lo superior, un diálogo que puede orientar desde las decisiones más simples hasta los grandes cambios de vida. Vivir en alianza con los guardianes también significa actuar con coherencia. No basta con recibir mensajes, señales o experiencias luminosas si no las aplicamos en nuestra vida concreta. Cada intuición, cada enseñanza astral, busca manifestarse en actos reales, en la manera en que tratamos a los demás, en las decisiones que tomamos respecto a nuestro bienestar, en el compromiso con nuestros talentos y en el servicio que ofrecemos al mundo. La coherencia convierte la guía espiritual en transformación tangible. Así descubrimos que el propósito de los guardianes no es darnos visiones extraordinarias, sino inspirarnos a encarnar la luz en nuestra vida diaria. La gratitud es otra forma poderosa de mantener viva esta alianza. Agradecer a los guardianes no significa idealizarlos ni colocar sobre ellos toda la responsabilidad, sino reconocer su presencia y el acompañamiento que nos ofrecen. Un simple gesto de gratitud al despertar, una palabra silenciosa antes de dormir, o un momento de reflexión después de recibir una señal son suficientes para fortalecer el vínculo. La gratitud nos recuerda que estamos en una relación de reciprocidad, que los guardianes nos sostienen pero también esperan de nosotros apertura, respeto y disposición a crecer. Esta actitud genera un círculo de abundancia donde la energía fluye con mayor claridad. Vivir en alianza con lo superior también nos invita a cultivar la humildad. El contacto con los guardianes no nos hace especiales ni nos sitúa por encima de otros. Al contrario, nos recuerda que todos los seres humanos tienen acceso a la misma luz y que cada uno está sostenido a su manera. La humildad nos mantiene centrados y nos protege de las trampas del ego, que a veces busca convertir las experiencias espirituales en motivo de orgullo. Reconocer que somos aprendices en un camino inmenso nos permite recibir más guía, porque el corazón humilde es el que más fácilmente escucha. En la vida cotidiana, esta alianza se traduce en pequeños gestos que elevan nuestra vibración. Puede ser elegir palabras más amables, ofrecer ayuda desinteresada, cuidar el espacio en el que vivimos o dedicar unos minutos al silencio interior. Cada acción que realizamos con conciencia y amor es una forma de honrar a los guardianes y de demostrar que su guía se ha convertido en parte de nuestra manera de vivir. La espiritualidad no se limita a los momentos de meditación o a las noches de sueños lúcidos, se expresa en la manera en que caminamos cada día, en la forma en que enfrentamos los retos y en la mirada con la que observamos el mundo. Otro elemento fundamental de esta integración es aprender a servir. Los guardianes no nos acompañan únicamente para nuestro beneficio personal, sino para inspirarnos a compartir lo recibido con otros. Cuando ayudamos a alguien, cuando transmitimos esperanza, cuando ofrecemos palabras de consuelo o actos de bondad, estamos canalizando la luz que ellos nos envían. Servir a la vida es la manera más auténtica de vivir en alianza con lo superior, porque convierte la guía en un bien común. Así, la experiencia espiritual deja de ser un tesoro individual para convertirse en una fuente de bienestar colectivo. Finalmente, vivir en alianza con los guardianes significa aceptar que somos parte de un tejido mayor. No somos seres aislados que buscan su propio destino, sino hilos de una trama cósmica sostenida por fuerzas de amor. Cada experiencia, cada relación y cada aprendizaje forman parte de un propósito más amplio que los guardianes nos ayudan a recordar. Integrar esta visión en nuestra vida cotidiana nos da perspectiva, comprendemos que incluso las dificultades tienen sentido, que cada paso nos acerca más a nuestra esencia y que la luz siempre prevalece.
Al cerrar este recorrido, comprendemos que la verdadera misión no es visitar el astral para luego olvidarlo, sino traer su sabiduría a nuestra existencia concreta. Vivir en alianza con los superiores, transformar cada instante en un acto consciente, es caminar sabiendo que estamos acompañados y que nuestra vida puede ser un reflejo de la luz que nos guía. En esta integración se revela el verdadero regalo de los guardianes, mostrarnos que la espiritualidad no es un destino lejano, sino una manera de vivir aquí y ahora con el corazón abierto a lo eterno.